Muy buenas. Hoy es un día especial porque empezamos con las entrevistas aquí en Cuentos Cuánticos y, bueno, ahora mismo la actualidad nos ha comido y seguramente, principalmente porque me lo habéis pedido muchos y muchas, os quería enseñar simplemente un detallito que hay ahora mismo por redes sociales y por Google. Si uno teclea ahora mismo profesor Sevilla Einstein, le va a salir pues todo esto. Un profesor de Sevilla corrige una idea, bla, bla, bla. Seguro que lo habéis visto, ¿eh? De hecho, ha estado en La Revuelta, que yo creo que es el culmen actual. Cuando alguien hace algo chulo, lo llaman corriendo a La Revuelta. Así que hoy tengo el placer de contar y de que haya aceptado estar con nosotros a José María Martín Olaya, que nos va a contar de verdad qué es su trabajo desde el punto de vista físico, que es lo que nos gusta aquí en Cuentos Cuánticos. Así que, muy buenas, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y por eso, poder explicar un poquito el trabajo desde un punto de vista científico, también desde un punto de vista docente, porque es un trabajo que está muy apegado a la docencia y encantado de compartir esta entrevista, charla, conversación, discusión, lo que vaya a ser de aquí a los próximos minutos. Lo que vaya surgiendo. Pues a mí me gustaría empezar diciendo que he leído el artículo. También que he visto tus vídeos explicándolo y que me parece que es un trabajo muy bonito que apunta a los fundamentos de la termodinámica, ¿no? Sí, yo creo que es una idea buena, es una idea muy simple, me da un poco vergüenza lo simple que es hasta cierto punto, ¿no? Porque uno espera que esto encierre una argumentación muy sofisticada, pero realmente es una cosa simple, bastante relacionada con los fundamentos de la termodinámica. De hecho, se escribe explícitamente en el paper, ¿no? Que es una demostración muy en línea con la demostración de los teoremas de Carnot y de los teoremas de Clausius, en la que uno analiza lo que ocurre con una máquina térmica, una máquina de Carnot, y deduce consecuencias generales sobre el comportamiento de la sustancia que realiza el ciclo termodinámico, ¿no? Y en ese sentido es eso, muy simple, es muy termodinámica. De hecho, el artículo, conscientemente, es pura termodinámica, es decir, no hay nada relacionado con ninguna otra, digamos, rama de la física, es pura y absolutamente termodinámica. Podría haber puesto algo adicional, haber hecho algún comentario sobre una interpretación estadística, una interpretación externa, pero yo quise que el trabajo fuese pura y exclusivamente termodinámica. Yo creo que eso es un punto fuerte porque evidentemente uno puede recurrir siempre a cuestiones cuánticas, sobre todo cuando se va al cero absoluto o cuestiones estadísticas, y me parece que dar un argumento puramente termodinámico lo que hace es fortalecer el argumento. Y luego ya pues podemos hablar de por qué el cero absoluto es inaccesible y tal. Si me permites, yo, como has comentado muchísimas cosas, tenía aquí un par de una presentación con muy pocas, es muy breve, muy pocas, no sé cómo se dice ahora mismo, slides, diapositivas, donde me gustaría ir preguntándote sobre la termodinámica para acompañar a todos los que nos vean a través de este mare magnum de ideas, que es preciosa, la termodinámica. De hecho, aquí, como tú ya sabes, tenemos un cursito, que hemos iniciado un cursito de termodinámica. Somos verdaderos enamorados en el canal de la termodinámica. Y entonces, lo primero es que la termodinámica, tal y como la conocemos, está formulada por... ¿Sí? Perdona, lo primero, yo siempre empiezo el curso de termodinámica diciendo una cosa, una cita que está apareciendo ya muchas veces en los medios, una cita de Vladimir Arnold, que es un matemático ruso, era un matemático ruso dedicado a, creo que era cuestiones de geometría y de topología, que dijo, nadie entiende un curso de termodinámica. Y esto es una buena forma de empezar una discusión sobre termodinámica, ¿no? Nadie entiende un curso de termodinámica, sobre todo a la primera, digamos, ¿no? Y eso es una cuestión que me interesa, porque luego cuando uno madura, es cierto, yo cuando estuve estudiando en la carrera la termodinámica me parecía que era muchísimos conceptos, sobre todo una cantidad de tener en la cabeza conceptos muy diversos sobre el comportamiento de las funciones, cómo se derivan, cómo el comportamiento de las diferenciales, no sé qué. Entonces me perdía un poco entre lo que era aspectos puramente técnicos y aspectos puramente conceptuales. Porque luego la termodinámica conceptualmente es impecable, ¿no?
Es impecable, es muy sencilla y tiene la complejidad de las cosas simples, porque las cosas simples, así digamos, impepinables, pues resultan complicadas. Esa cita de Arnold es bastante buena. Hay una cita también de Sommerfeld, más conocida, que es la primera vez que ves un curso de termodinámica no te enteras de nada. La segunda vez crees que te has enterado de todo, salvo 2 o 3 cosillas que tienen poca importancia. Y la tercera vez te das cuenta de que no te has enterado de nada, pero ya en ese momento ya sabes que te da igual haberte enterado o no haberte enterado de nada, porque ya estás acostumbrado al tipo de discusión que lleva dentro de la termodinámica. Y son citas que yo pongo siempre al principio del curso, ¿no? A los alumnos del segundo curso, para que se pongan, digamos, en materia, ¿no? No sé si existen ese tipo de citas en otras disciplinas de la física, ¿no? A lo mejor existe una cosa similar en mecánica o en electromagnetismo. Bueno, en mecánica no, pero en mecánica cuántica sí, ¿no? Esa de nadie entiende la mecánica cuántica. Efectivamente, es muy conocida también ese tipo. Y si la entiende, y si dice que la entiende, es que no la ha entendido. Es que no has entendido. Claro. Sí, una cosa así, ¿no? Pues, si te parece, vamos a intentar que alguien entienda algo y hablemos un poquito de los principios de la termodinámica, porque yo creo que está muy entroncado, ¿no? Y después ya pasamos a tu trabajo, pero simplemente por dar una visión rápida. La termodinámica se basa en principios, son como puntos de partida, y el primero es la conservación de la energía, ¿no? No sé si aquí está la fórmula de la conservación de la energía y no sé si tú eres más aficionado al signo más o al signo menos. Yo soy aficionado al signo menos. Yo uso normalmente el signo menos, sigo el criterio tradicional, pero vamos, no pasa nada, ¿eh? No es... También te digo que no uso el delta. No uso el delta. Yo uso simplemente el diferencial de U igual a calor menos trabajo, porque una vez me explicó un matemático que ese delta realmente no es un operador, no está haciendo ninguna operación matemática. El calor es una diferencia, es una magnitud, una forma inexacta, el trabajo es una forma inexacta. Y ponerle ahí algo, o sea, matemáticamente no significa nada ese signo que estaba puesto antes, ¿no? Digamos. Y bueno, me convenció y desde entonces no uso nada. Sommerfeld también lo usaba de esta forma, exactamente así, ¿no? Sí, lo he visto en textos clásicos y yo creo que, claro, el uso de la delta y la U, que como en este canal ya han visto esto en un vídeo que tenemos, es porque la diferencial de U, que es la energía interna del sistema, es una diferencial exacta, o sea, corresponde a la diferencial de una función y, sin embargo, el calor y el trabajo por separado no. Entonces... La utilidad de poner ahí el delta o la de barra o la de prima es, digamos, recordar, que recuerde, por ejemplo, el estudiante que esos son, vamos a decir, magnitudes pequeñas, ¿no? Pero realmente no es ninguna operación matemática en sí. Es evidentemente, no. Como un recordatorio para el lector, para el que está viendo la ecuación, pero no tiene... Claro, habitual, ¿no? Pero este es el principio básico, que es el de conservación de la energía. Y lo que estamos diciendo es que para variar la energía de un sistema, o hacemos trabajo sobre él, o lo comprimimos, lo estiramos, o lo que sea, o le introducimos o sacamos calor de él, ¿no? Es simplemente esta visión, ¿no? Exactamente. O en general, que el trabajo se corresponde con la variación de energía del sistema. En general, es decir, cuando el sistema está, vamos a decir, aislado, cuando el sistema está solo en el universo. Yo cuando introduzco el principio de conservación de la energía, empiezo por un sistema solo en el universo, igual que una partícula puntual en mecánica. Pues uno analiza un sistema que está el pobre aburrido y solo en el universo, solo está él en todo el universo. Y cuando tú haces una acción mecánica sobre él, pues esa acción mecánica se va a transformar, se va a convertir en un cambio de energía del sistema. Y en el caso de que el sistema no esté aislado, sino que esté en contacto con otros sistemas termodinámicos, pues, se te va a descuadrar el balance, pero como un físico cree por encima de todas las cosas en la conservación de la energía, dice, bueno, pues necesito algo para cuadrar el balance, ese algo es el calor. Un calor que para mí en esta ecuación es simplemente ese número instrumental que te cuadra el balance. Es decir, yo les digo a mis alumnos en broma, es un factor chanchullo simplemente para que te cuadre el balance de energía, no tiene otra utilidad, que tú estás seguro, tú mides la variación de energía del sistema, tú mides la acción mecánica que ha hecho, no cuadran las dos cosas, tú dices algo más. Lo que sobra es el calor. Exactamente. O sea, así es como yo lo entiendo en termodinámica, el calor es eso, es lo que sobra del balance entre energía del sistema y el trabajo. Lo que se llamó históricamente la interpretación mecánica del calor. La interpretación mecánica del calor es eso porque, digamos, la energía interna la puedes medir mecánicamente, el trabajo lo puedes medir mecánicamente y cuando hay un descuadre entre esas dos cosas, pues tienes el calor
expresado mecánicamente, ¿no? Mediante cantidades mecánicas, que aunque hoy en día eso es trivial, pero evidentemente en el siglo XVIII, en el siglo XIX, no era trivial pensar que el calor lo podías medir mediante magnitudes mecánicas. No era una cosa. Claro. Bueno, y de ahí viene toda qué es el calor con el calórico y tal. La historia del móvil perpetuo de primera especie, todos los móviles perpetuos de primera especie que hay, vamos, todos los intentos de móviles perpetuos de primera especie que hay en el siglo XVII, en el siglo XVIII y XIX para tratar de tener una fuente inagotable de energía que evidentemente nunca ocurría, ¿no? Pues me alegra ese apunte porque vamos a pasar a esto que son las formulaciones pictóricas del segundo principio. Esto, ¿veis? Me gusta esa sonrisa porque cuando le enseñas esto a un físico sonríe todo el mundo. Porque esto es un buen deseo, ¿verdad? No. No, no es un buen deseo. No, al revés. No hay película de terror mayor en la ciencia que pensar que se viola el segundo principio de la termodinámica. Eso es, pero porque aquí lo que estamos diciendo es que el calor fluye de manera natural de un foco frío que está pintado en azul a un foco caliente que está pintado en rojo. A ver, entiendo, ¿no? Yo veo eso y me imagino que estás haciendo el criterio del fontanero, ¿no? Azul es agua fría, rojo es agua caliente y estás metiendo ahí un calor fluyendo de lo frío a lo caliente y eso es una violación del segundo principio de la termodinámica y es, digamos, la opción más terrorífica o la visión más terrorífica que podemos tener del universo, porque como eso ocurra, pues se va todo al garete, toda la realidad física se va al garete. Claro. Los sistemas, o sea, esto es una manifestación, negar este proceso, que de manera espontánea el calor fluya de lo frío a lo caliente, esto es una visión del segundo principio de la termodinámica. De hecho, es una de las primeras, ¿no? La de Clausius. Sí. De todas maneras, a mí esa visión hoy no me gusta, ¿no? Es decir, históricamente fue así, fue la primera formulación del segundo principio de la termodinámica, como idea, o sea, como principio. Es decir, yo le explico muchas veces a los alumnos que, hombre, evidentemente esto no se le ocurrió, es decir, no lo vio por primera vez Clausius, ya todo el mundo sabía que el calor no fluía de los cuerpos fríos a los cuerpos calientes, lo que hace Clausius es darse cuenta de que eso como idea, como principio, le va a servir para obtener resultados. No es un poco como la historia de la manzana de Newton, ¿no? No es que Newton viera, no, la Tierra trae la manzana, ¿no? Que entiende que eso es lo mismo que hace que la Luna permanezca orbitando alrededor de la Tierra y abstrae y obtiene generalidades a partir de esa idea abstracta, ¿no? Pues aquí un poco es lo mismo, ¿no? O sea, Clausius se da cuenta de que con esa idea puede avanzar en un formalismo y puede obtener ideas, resultados posteriores. No, a mí ahora ya no me gusta, es decir, yo esto no lo pongo como principio y ahora lo explicaré. Entonces, por ejemplo, tú no haces, porque la siguiente cosa mala es esta, esto es calor, perdón. Esa también es malísima, pero esta sí es buena. Esto es calor y esto es trabajo. ¿Esta sí es buena? A ver, esta es buena porque hay un fallo en la transparencia, digamos, perdón. Hay un fallo. Sí, hay un fallo. Vamos a ver, hay un pequeño fallo. La diferencia entre las dos formulaciones es que esta formulación, que es de Planck, de 1895, no necesita del concepto de temperatura. Tú no puedes extraer calor y convertirlo en trabajo y, vamos a decirlo claramente, punto pelota. Ya está, nada más. Sí. En la formulación de Clausius, tú necesitas preconocer el concepto de temperatura. Tú estás diciendo no puede fluir el calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente y en cierta forma estás, digamos, ya has observado que hay algo caliente, que hay algo frío. Pero claro, que haya algo caliente o que haya algo frío es una consecuencia del principio que estás formulando. Claro. Entonces, en cierta forma es un poquito tautológico, ¿no? Mientras que la formulación de Planck es cerrada en sí misma. Es decir, no puedes convertir calor en trabajo y ya está. No, Planck lo dice incluso en su libro, ¿no? Dice, este principio no depende de la temperatura. No estás diciendo de que si el foco de donde estás extrayendo calor está caliente, está frío, está muy caliente, está muy frío. Claro, porque no tiene dos focos para comparar. Claro. Exactamente, no hay concepto de temperatura. Es que realmente el problema en el que nos vamos a así mejor. No, puedes poner un foco sin ningún problema, pero no es necesario. Es decir, el foco es un foco, no tiene ninguna característica, no sabes nada de la temperatura todavía. Claro. Un problema del desarrollo de la termodinámica es que, por supuesto, es una ciencia empírica y está muy apegada a la experiencia y, evidentemente, vamos a decir, los principios de la termodinámica
nacen con el principio, con la construcción de los primeros termómetros. Es decir, lo que decía antes de que el calor, la interpretación mecánica del calor se contrapone con la interpretación térmica del calor, es decir, asociar el calor con una diferencia de temperatura. Y se puede asociar el calor con una diferencia de temperatura fácilmente porque se pudieron construir termómetros ya en el siglo XVI, si mal no recuerdo, 1500 algo. Galileo fue, no sé, Galileo del 17, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí. Entre uno y otro, ¿no? Galileo ya construyó los primeros termoscopios, los primeros aparatitos, los termómetros, digamos, rudimentarios que te permitían ver pues, variaciones de temperatura pues, por la dilatación de un líquido, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces, claro, el desarrollo de la termodinámica está muy apegado al desarrollo del termómetro. Y la temperatura es una variable que aparece históricamente en el primer capítulo de cualquier libro de termodinámica. ¿Cómo empieza un libro de termodinámica? Pues diciendo que la termodinámica habla de la temperatura y el termómetro es tal y cual. Sí. Y en una segunda lectura eso conceptualmente es un problema porque, claro, la temperatura es una consecuencia del segundo principio. Tal cual. Tal cual. O sea, no, tal cual no, es una consecuencia del segundo principio. Eso muchas veces queda un poquito oculto, ¿no? Porque parece que necesitas primero una variable que se llama la temperatura empírica, que te permite tener un principio que es un principio cero, que todo el mundo sabe que no es un principio, pero que, bueno, aceptamos pulpo como animal acuático, ¿no? Y metemos una construcción, ¿no? Con un formalismo matemático que son las relaciones de equivalencia, que dice, no, el equilibrio térmico me dice que las cosas que están en el equilibrio térmico definen una clase de equivalencia, ¿no? Y eso me permite construir termómetros. No, una clase de equivalencia no te permite construir termómetros. Con una clase de equivalencia tú sabes que los elementos de la clase van a compartir esa propiedad. Una característica. Sí, pero tú no tienes forma de comparar dos elementos que no pertenecen a la misma clase de equivalencia, nada más que saber que no pertenecen a la misma clase de equivalencia. No tienes forma de saber, digamos, a qué distancia están. Sí, no tienes una relación de orden definida al principio. Exactamente, no tienes una relación de orden. Esa es la palabra técnica matemática, ¿no? Claro. Entonces no puedes construir un termómetro. Y yo pongo el ejemplo en clase de que imaginemos que usamos para construir un termómetro agua. El agua tiene un máximo en la densidad. Entonces tú haces un termómetro de agua y a 3 grados y a 5 grados te va a medir lo mismo. De esos dos estados no van a pertenecer a la misma clase de equivalencia, pero el termómetro te va a dar. El termómetro de agua te va a dar la misma lectura, ¿no? Y uno dice, oye, pero es que podemos construir termómetros. Claro que podemos construir termómetros, pero no porque tengamos una clase de equivalencia, sino porque tenemos una relación de orden. Y la relación de orden la da ese postulado que está ahí en la pizarra. Ese es el postulado que nos va a decir que los sistemas están ordenados y que hay algo que está más que otra cosa. Claro. O sea, yo la visión que tengo de esto es, me está alegrando mucho esta charla porque estoy aprendiendo mucho y es bueno porque estas ideas que parecen tan simples es lo que es tal cual has empezado antes. Si uno las piensa, se da cuenta de que no las tiene nada claras. Entonces, es una alegría contar con alguien que le ha dedicado tanto tiempo a pensar sobre esto. Porque, claro, el siguiente paso, bueno, esto está prohibido, esto es el segundo, esto es según Planck, no se puede. Eso matemáticamente lo que está diciendo es que las máquinas son irreflexivas. Es decir, un sistema no puede construir una máquina consigo mismo. Necesita otra cosa y necesita otra cosa que sea diferente. Y la diferencia de la otra cosa, del otro foco que tú estabas poniendo ahí, no depende de la voluntad del observador. La diferencia no es que el otro foco sea azul o que sea redondo en vez de cuadrado o que sea... O sea, la diferencia que hay con el otro sistema que necesitas para convertir calor en trabajo es una diferencia que está prescrita por la naturaleza. No la puedes asignar tú por tu propia voluntad. Y esto, digamos, tiene una cierta importancia después para lo que viene después con el teorema de Nernst, por supuesto. Claro, es decir, tú necesitas otra cosa y necesitas algo que sea diferente y ese algo va a tener una relación de orden con lo que estamos viendo. Esa relación de orden, por cierto, se manifiesta muy bien en la gráfica porque normalmente lo que hacemos es poner una cosa eso rojo o azul o poner una cosa arriba o abajo. Cuando estamos poniendo el foco caliente arriba y el foco caliente abajo, estamos poniendo, aunque no lo sepamos, la relación de orden por delante. Claro, una jerarquía. Una jerarquía, pero la jerarquía te nace simplemente de que esto es
es la propiedad irreflexiva, es la propiedad típica que no cumple el signo menor igual. A no puede ser menor que A, perdón, menor igual no menor. A no puede ser nunca menor que A, y eso es lo que está diciendo. Eso es, en definitiva, análogamente, digamos, está este postulado. Claro, y estos principios lo que te llevan directamente es a la idea de que debe de haber una función que controle cuándo se puede o no realizar un proceso y nos llevan de cabeza a la entropía. Bueno, pero eso... Desde el punto de vista termodinámico. Sí, pero creo que tiene la transparencia siguiente ya va a la entropía. Claro. Y ahí, antes de eso, quizás convenga decir algo, porque comentaba antes que el postulado de Planck, no, pon la imagen del postulado de Planck mejor. Esa. Comentaba que eso va a establecer una jerarquía. Y la diferencia entre la jerarquía y la clase de equivalencia es que la jerarquía te proporciona una métrica. La jerarquía es isomorfa con R, es decir, todo esto lo que está diciendo es que hay una propiedad que es mayor, vamos a decir, en el foco de arriba, yo lo llamo ahora caldera, ¿no? Es mayor en la caldera que en el refrigerador. Y evidentemente uno está hablando de la temperatura, pero cuando lo estás presentando de esa forma no estás diciendo nada, es decir, simplemente hay algo mayor. Claro, o sea, es esta imagen. Esa imagen, ¿no? Y algo tiene que ser mayor en la caldera que en el refrigerador, ¿no? Y ese algo te lo da el teorema de Carnot. El teorema de Carnot te dice que esta máquina que estamos viendo sí es reversible. Si la máquina es reversible, entonces las cantidades, el Q sub R y el trabajo son máximos, es decir, son extremales y por lo tanto están definidos por la naturaleza. Como son extremales, ya no dependen de la voluntad del experimentador, del que está haciendo la máquina. Si están haciendo la máquina de forma reversible, las cantidades que se intercambian para un Q sub C dado, uno da un Q sub C, digamos, dando Q sub C nos fijamos la unidad de energía, el tamaño, digamos, de la máquina, fijado en Q sub C, Q sub R y el trabajo son extremos cuando la máquina es reversible. Y eso hace que esas cantidades estén prescritas por la naturaleza. Por la naturaleza quiere decir, como aquí no hay nada más que lo que vemos, el universo es justamente lo que estamos viendo. La máquina está haciendo un ciclo, la sustancia que realiza la máquina vuelve al estado inicial. Eso es simplemente un agente intermedio, no está desempeñando ningún papel en el problema. Todavía, ya lo hará, pero todavía no está desempeñando ningún papel. De lo único que puede depender son de propiedades de la caldera, del refrigerador, propiedades del foco caliente y del foco frío. Y el teorema de Carnot te dice eso, dice, oye, es que en la máquina reversible estas cantidades solo dependen de la caldera y del refrigerador. Entonces, tú estás buscando algo que sea mayor en la caldera que en el refrigerador. Y entonces le asignan la propiedad. Entonces le asigna una propiedad, ¿no? Claro, exactamente. Y ese algo, pero es que ese algo es el Q sub R. El Q sub R y el Q sub C. Es decir, tú sabes por conservación de la energía que yo estoy sacando de Q sub C el max, digamos, la cantidad es mi input, lo que yo estoy robándole al foco caliente, y al Q sub R va a entrar una cantidad necesariamente menor, porque parte se ha ido en forma de trabajo. Claro. Q sub R necesariamente está jerarquizado con Q sub C. Entonces, Q sub R partido por Q sub C te sirve para establecer la jerarquía, que es el teorema de Carnot, ¿no? Yo puedo medir la temperatura midiendo Q sub R. Pero esto que estoy diciendo no es como si yo estuviera construyendo un termómetro. Lo que estoy haciendo es definir ese isomorfismo, definir esa jerarquía, saber que esa jerarquía me queda determinada por la cantidad de Q sub R y Q sub C de una máquina de Carnot. Claro, porque esto lo que estás diciendo es que Q sub C es Q sub R más W, ¿no? Por conservación de la energía. No, perdón. Bueno, eso depende. Yo lo suelo poner con su signo, es decir, no suelo usar valor absoluto, entonces pondría Q sub C más Q sub R igual a trabajo. Vale. O sea, claro, es que yo utilizo el otro. Calor igual a trabajo, entonces Q sub C más Q sub R es igual al trabajo. Sí. Vale, para que con el otro signo. Claro, pues entonces porque yo uso el otro criterio de signo, ¿no? Y entonces tú sacas de Q sub C la unidad y parte se te va al trabajo y parte se te va en Q sub R. Q sub R va a llegar menos de la unidad que es. Realmente Q sub R sería, digamos, negativo, tal como lo hago, pero, digamos, si hablo en valor absoluto,
Q sub R va a entrar menos que la unidad, ¿no? Entonces, menos Q sub R va a ser siempre menor que Q sub C. Eso es, en valor absoluto. En valor absoluto. O sea, los valores absolutos, además es que se ve, claro, si el calor sale de aquí, esta es la energía que tú tienes disponible, parte se va aquí y parte baja. Entonces, eso yo lo hago gráficamente cuando hago estas máquinas, te lo digo como consejo. Yo pongo la longitud, el grosor de las líneas lo hago congruente con la conservación de la energía. Claro. Pongo un grosor del Q sub C, por ejemplo, de 10 pt, pues pongo a lo mejor 6 pt para el trabajo y 4 pt para que se vea visualmente. Para que se vea visualmente, ¿no? O lo exageran mucho, ¿no? Poner 10, 8 y 2, por ejemplo. Claro, claro. O se puede hacer un diagrama de Shankly, ¿no? De estos de energía, que se hacen flujos de energía también con los diagramas de Shankly para vamos, decir, flujos de consumo energético, cuando uno hace balance de energía en países y flujos de energía entre países y cosas de esas, aquí se puede hacer una cosa similar, ¿no? Lo importante, por supuesto, es la conservación de la energía. Es decir, yo tengo Q sub C a mi disposición y reparto trabajo y Q sub R. Y Q sub R va a ser menos Q sub R va a ser menor que Q sub C, seguro. Y entonces yo puedo asignar a eso la temperatura, porque yo lo que voy a decir es que la temperatura del foco frío va a ser menor que la temperatura del foco caliente, y eso, digamos, se alinea, concuerda con la sensación intuitiva de temperatura, ¿no? Lo que está más caliente tiene una temperatura mayor, lo que está más frío tiene una temperatura menor, y digamos, todo concuerda perfectamente con el empirismo, con la sensación de temperatura. Vale, pues yo creo que ya vamos a entrar en el punto clave, donde ya te voy a dejar que nos expliques tu resultado, pero creo que es importante que hablemos un poco de qué es una máquina de Carnot. Sí. Porque tú la usas y para situar a la gente que nos vea, una máquina de Carnot es la idealización última de lo que es una máquina haciendo trabajo, ¿no? Una máquina de Carnot es, si nos vamos a la imagen del postulado del plan, sí, es simplemente, hay un problema con el postulado del plan, es tratar de formular, digamos, ese postulado de forma matemática. Es decir, cuando tú dices, no es posible convertir calor en trabajo, ¿cómo formulas eso matemáticamente? En el trabajo lo tengo ahí formulado como forma de, digamos, de lógica proposicional, y la idea es que si tú estás haciendo una máquina en que obtienes un trabajo, en el que elevas un peso, ese trabajo se usa para elevar una carga en un campo gravitatorio, obligatoriamente tiene que haber un Q sub R. Tú obligatoriamente tienes que calentar algo. Y entonces la idea es que la máquina más sencilla que puede existir es una máquina binaria, es una máquina de este tipo, ¿no? Que establece una relación binaria que es una relación binaria de orden, una relación binaria jerarquizada, ¿no? Y realmente para el trabajo y para, digamos, la formulación de los fundamentos del segundo principio, los fundamentos de la termodinámica, yo cada vez más explico esto, digamos, con este tipo de diagrama. Es decir, no necesitas nada más que saber que es binario. Porque lo único que necesitas son las propiedades, los intercambios energéticos y después, posteriormente, los intercambios entrópicos de la máquina. Pero si uno quiere descender a cómo se hace el ciclo en la realidad, pues sí, evidentemente, cuando uno hace el ciclo, realmente lo que uno tiene son dos intercambios de calor que van a ocurrir idealmente a una temperatura constante. Y si uno lo representa sobre un gas ideal, por ejemplo, pues vamos a tener este tipo de ciclo, ¿no? Dos isotermas y dos adiabáticas, porque solo quiere dos intercambios de calor y el resto de los procesos tienen que ser adiabáticos, ¿no? Entonces, tienes dos isotermas y cierras el ciclo con dos procesos adiabáticos y tienes ese ciclo. O sea, lo importante del teorema de Carnot realmente es que da igual estas características accidentales de cómo se comporta la sustancia, da igual. Porque el hecho universal es que si la máquina es reversible, esas cantidades de calor están determinadas por las propiedades de los focos, por las propiedades de los sistemas externos, no de la sustancia. Claro. O sea, que hay una relación directa. Por lo menos casi siempre. Ahora después veremos. Sí. Claro. O sea, que hay una relación directa entre los calores intercambiados con las temperaturas de los focos. Es el resumen. No solo es el resumen, sino es la importancia del teorema de Carnot. Es que tú te puedes olvidar de la sustancia. Ya digo, después veremos cómo no del todo, pero en general te puedes olvidar de la sustancia porque lo que haga la sustancia en el ciclo
Es decir, obligatoriamente los calores intercambiados van a estar relacionados con las temperaturas. Eso esa es una idea increíble. O sea, cuando uno se da cuenta de lo que realmente hizo Carnot o cómo interpretamos el ciclo de Carnot, da igual lo que haya, da igual el proceso. Aquí lo único que importa son las diferencias de temperatura entre los focos, que está relacionada con los calores intercambiados. Y eso es yo se lo trato de hacer ver a los alumnos cuando les explique demás. Dice, aquí a nosotros lo que nos interesa son cosas que no cambian, ¿no? Que no están prescritos a un comportamiento, y cuando dice el teorema de Carnot te prescribe mucho el comportamiento de una máquina. Es decir, da igual lo que tú tengas haciendo el ciclo, da igual no solo qué sustancia, es decir, da igual que yo esté usando un motor con helio, un motor con hidrógeno, un motor con argón, sino da igual qué le estés haciendo tú a la sustancia. Es decir, da igual si yo lo estoy pasando de 100 atmósferas a 200 atmósferas, o lo estoy haciendo pasar de 1000 atmósferas a 2000 atmósferas, da igual. Hagas lo que hagas con la máquina. Si tú tienes el foco caliente y el foco frío, la caldera y el refrigerador los tienes fijos, los calores intercambiados por la máquina reversible van a ser exactamente los mismos. Pues yo ya empezaría con tu trabajo, porque aquí nos hemos olvidado de un principio. Bueno, no, vale, vamos a empezar con el trabajo, pero convendría, bueno, venga, vamos a empezar con el trabajo. Sí, si quieres compartir. Sí, pero voy a compartir pantalla, a ver si esto va bien. Porque en los textos usualmente está el primer principio, el segundo principio y el tercer principio. No así. Está el primer principio, te voy a explicar a lo que me refiero. Está el primer principio, está el segundo principio, después hay un montón de consecuencias del segundo principio, un montón de explicación de teoría termodinámica con el segundo principio, y después al final del libro, al final de la temporada, digamos, yo muchas veces le hablo como si fuera esto una temporada, una serie. El último capítulo de la temporada, el cliffhanger de la temporada, el último cosa final de la temporada es, vamos a hablar del tercer principio, ¿no? Eso es. Y realmente lo que hace mi trabajo, o quiero decir, parte del problema para mí es eso, ¿no? Que uno, digamos, deja el teorema de Nernst muy para el final. Porque, claro, lo que estamos haciendo aquí es, voy a poner otra vez las imágenes estas, porque esto es una gráfica que yo no sé a quién se le ocurrió, pero es perfecta e ideal para discutir. Y lo que hemos dicho es que el teorema de Carnot lo que te dice es que la relación entre estas temperaturas, entre la temperatura que tengamos aquí, bueno, realmente todavía no tenemos temperatura, es decir, yo aquí podría hablar de caldera y de refrigerador sin más problemas, pero yo puedo definir la temperatura de esta zona. Eso es. ¿Vale? Eso es maravilloso. Esto es la clave, ¿no? Y aunque podríamos ahora hablar de, es decir, tocaría meter el teorema de Clausius para acceder al concepto de entropía y el concepto de entropía isotérmica y todo ese tipo de cosas. Uno ya aquí se puede preguntar por un poco el dominio de la temperatura, ¿no? Porque, bueno, la temperatura va a ser un número, perdón, aquí falta un signo menos, porque yo esto lo tengo puesto siempre en digamos, cantidad normal, entonces este calor es positivo, este calor es negativo, y el signo menos lo que va a hacer seguro que esta cantidad va a ser un número positivo, ¿no? Entonces el dominio de la temperatura va a ser el campo de los números reales positivos, y la cuestión aquí, tenemos este quebradito, es lo que da quebradero de cabeza, o lo que uno se puede preguntar ya, dice, bueno, ¿qué pasa en T igual a 0? ¿Qué pasa si la temperatura del refrigerador es 0? Pongo la temperatura del refrigerador porque evidentemente si yo hablo de 0 no voy a tener la caldera tiene que estar a más temperatura y no puedo poner la caldera a 0 grados, evidentemente. Porque entonces no tienes máquina. Claro. No tendría máquina ni tendría nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si T sub R es igual a 0? ¿no? Pues evidentemente aquí uno tiene la asociación, si uno tiene fijado el T sub C y el Q sub C, la relación lo que está haciendo es una relación entre T sub R y el calor. Bueno, estos son siempre calores de máquina reversible, por supuesto. Estoy siempre hablando de la máquina reversible, ¿no? Entonces, uno tiene una relación directa entre la temperatura del refrigerador y el calor que se intercambia del refrigerador. Entonces, si yo hago esto 0, es obligatorio que esto sea 0. Es decir, no hay forma.
No hay otra forma de discutir el problema más que Q sub R tiene que ser cero. Y además eso es una idea bastante intuitiva, bastante bien establecida en física. Quiero decir, no puedo hacer esto infinito por conservación de la energía, entre otras cosas, ¿no? La energía se conserva, yo no puedo pensar que Q sub C se va a infinito, aparte de que estoy haciendo esto, tomando esto como unidad de energía, ¿no? El Q sub R, si T sub R es 0, Q sub R es 0, ¿no? Entonces, si Q sub R es 0, 1, lo que tiene aquí es que no hay calor. Y uno dice, bueno, pues entonces lo que estoy haciendo es violar el postulado del plan. Y esa era la idea de Nernst, ¿no? Nernst dice, hombre, si yo llego a la temperatura T sub 0, lo que voy a hacer es violar el postulado del plan. Lo pongo de forma un poco más sencilla. Mucha gente conocerá el rendimiento de una máquina de Carnot, ¿no? Que es este. Si yo cojo T sub R tendiendo a 0, yo voy a tener un rendimiento que tira al 100%, y eso es una violación del postulado del plan. Eso es, bueno, todo el calor pasa a trabajo. Exacto. No, eso no es una violación del postulado de Planck. El postulado de Planck no prohíbe una máquina que tenga un 100% de rendimiento. El postulado de Planck lo que prohíbe es que si no hay trabajo, si no hay calor, haya trabajo. Si no hay calor y yo obtengo un trabajo, eso sí es una violación, una negación del postulado de Planck. Esta P va a representar el postulado de Planck. Eso sí es una negación del postulado de Planck. Pero claro, si yo estoy diciendo que el postulado de Planck es cierto y se satisface, porque las observaciones experimentales dicen que se satisface, la consecuencia de decir que Q sub R es igual a 0, el postulado de Planck me obliga a que el trabajo sea 0. Es obligatorio que el trabajo sea 0. Esta es tu idea central. Esa es la idea central. No, bueno, es la idea central, pero la semilla. Que aquí, esa es la idea central, pero ten en cuenta que aquí, digamos, no estamos hablando del teorema de Nernst, aquí estamos hablando simplemente de T igual a 0. Sí, lo que sí es cierto es que con esta idea central vamos a llegar al teorema de Nernst. Claro. Esta es la idea central, o una de las ideas centrales. Porque para precisar, o sea, para repetir, a ver si yo te estoy siguiendo bien. Nernst dice, si la TR es 0, entonces se viola el postulado de Planck. Exactamente. Eso es lo que dice Nernst. Eso es lo que dice Nernst. Entramos un poquito en la historia, que no hemos empezado con la historia, porque la historia es un poquito más... Vamos a seguir con, digamos, el argumento limpio y después, si quieres, discutimos un poco la historia. La historia también explica, creo yo, un poquito todo, digamos, los dimes y diretes. El lío que ha habido con esto, ¿no? Digamos, si uno piensa con lógica proposicional, si yo tengo el postulado de Planck y yo estoy viendo que Q sub R es igual a 0, el postulado de Planck me obliga a que el trabajo sea 0. Vale. Y entonces la conservación de la energía me obliga a que Q sub C sea 0. Pero claro, yo no estoy dándole calor al refrigerador, yo no estoy obteniendo ningún trabajo porque no estoy sacando nada de la caldera. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí ahora un 0. Y yo estoy seguro que esto es distinto de 0. Entonces, si uno, aquí falta un signo menos siempre, que se me olvida ponerlo, si uno reorganiza esta ecuación, pues uno lo puede expresar de esta forma. Y tenemos por una parte que esto es 0, que esto es distinto de 0, que esto es 0 y que esto es 0. Entonces, por la parte de la izquierda tenemos una operación legal, completamente permitida, 0 dividido de un número distinto de 0, esto sabemos que es 0. Por la parte de la derecha yo tengo algo que es una indeterminación, es 0 partido por 0, pero esta igualdad, que es el teorema de Carnot, me asegura que esto tiene que ser también 0. Vale. Y entonces lo que llegamos es a que el límite de Q sub R partido por T sub R, cuando T sub R tiende a 0, bueno, esto de límite a lo mejor es un poquito matemáticamente está bien. Pero bueno, la idea de que Q sub R partido por T sub R tiene que tender a 0 cuando la temperatura tiende a 0. Y esto, para hacer esta deducción, no necesitan ni siquiera el concepto de entropía, simplemente es comparar calores y temperaturas. Analizar el teorema de Carnot en el contexto del postulado de Planck. Bueno, pues evidentemente el teorema de Carnot no hay otro contexto para analizarlo más que el postulado de Planck, porque el postulado de Planck, o sea, del postulado de Planck se deriva el teorema de Carnot y tienes que interpretarlo de esa forma. Quiero decir que tú aquí ni siquiera has definido el concepto de entropía ni hablado del teorema de Clausius, por ejemplo, ¿no? Pero aquí ya te lo está pidiendo, ¿no?
Hombre, claro, quiero decir, no es que te lo esté pidiendo, sino que cuando tú pasas al teorema de Clausius, el teorema de Clausius es la generalización. Si escribimos esta ecuación que hay aquí, la escribo de otra forma, aquí abajo. Si escribo el teorema de Carnot de esta forma, esto se generaliza en el teorema de Clausius como que Q sub i partido por T sub i es igual a 0. Eso es. Y a partir de aquí nace el concepto de entropía. Porque esto, cuando tú tienes una máquina reversible, la haces de forma cíclica, pues quiere decir que esta integral va a ser 0 y por lo tanto se aplica el teorema de Green, entonces existe una función de estado tal que su diferencial tienes una función bien definida. Exactamente, una función de estado. Que su diferencial es Q partido. Cuyo diferencial es Q partido por T. Y esto es asombroso, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que esto a mí siempre me ha puesto los pelos de punta porque ahora dices tú, claro, es que la temperatura es un factor que tú necesitas para definir una función de estado asociada al calor, ¿no? Claro, bueno, de hecho... Bueno, lo que se llama el factor integrante, ¿no? Exactamente. De hecho, lo que te hace... A ver, lo que hace el postulado de Planck es, digamos, singularizar el papel del calor. Y cuando tú dices que esto es imposible, desde mi punto de vista, cuando tú dices que esta máquina es imposible, tú lo que estás es diferenciando el calor del trabajo. Cuando tú dices esto... Eso es. Cuando tú dices esto, el primer principio, calor y trabajo es lo mismo, digamos, en cierta forma. Es decir, son simplemente formas de intercambiar energía. Aquí, para esta ecuación, tú puedes intercambiar calor y trabajo sin ningún tipo de problema. Claro, y no tienes una diferencia cualitativa. Entre una cosa y la otra. No hay una diferencia entre una cosa y la otra formal. Simplemente son formas de intercambiar energía. Cuando tú pones el postulado de Planck, tú estás distinguiendo lo que es calor de lo que es trabajo, porque calor es lo que yo no puedo convertir íntegramente en trabajo. Eso es. Y eso hace que tú, en la máquina, tengas que distinguir entre el Q sub C y el Q sub R. Tú no distingues entre el trabajo, vamos a decir, positivo y el trabajo negativo en una máquina, porque el trabajo es un bulto, tú haces la suma y ese es el trabajo. Claro. Pero en el calor tú tienes que distinguir qué calor intercambias, digamos, de forma positiva, qué calor intercambias de forma negativa, o mejor dicho, tú tienes que distinguir cuánto calor intercambias con qué sustancia intercambias calor. Y ese con qué es la temperatura. Tú necesitas cuánto y con qué para establecer este numerito, que es la entropía, que te transporta esa información, esa parte cualitativa del calor, que expresa no solo cuánto, sino con qué intercambiado. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque es importante porque sabemos que esto va a acabar formulando el segundo principio en la forma que el diferencial de S necesariamente es mayor o igual que Q partido por T, o si lo prefieren, que el diferencial de entropía del universo pues necesariamente es mayor o igual que 0. La entropía del universo no puede disminuir, ¿no? Y eso, para eso necesita, digamos, toda esa construcción lógica de la que estaba ahora hablando. Precioso. ¿Vale? Entonces, claro, la cosa aquí, un poco el argumento, es que esta ecuación, tú esto lo puedes tener antes de hablar de entropía y antes de hablar de todo. De hecho, si piensas desde un punto de vista matemático, si tú conoces esto antes de abordar el teorema de Clausius, tú estás seguro de que cuando haces el teorema de Clausius, cuando abordas esta suma, cuando abordas esta integral, tú sabes que esto se va a comportar bien. Claro. Porque si por casualidad un foco aquí en este ciclo llegara a la temperatura 0, tú sabes que está sometido ya a esta restricción. Entonces, tú no vas a tener ningún problema con esta tú sabes que no tienes una indeterminación ahí, sino que eso contribuye con un 0. Exactamente. Exacto. Claro. Y ahora, una vez que tú tienes esto definido, tú ahora puedes reinterpretar esto en forma no de calores y propiedades de la máquina. Es decir, tú hasta ahora lo que estamos hablando es de propiedades de la máquina, de cómo se comporta la máquina de Carnot, digamos, ¿no? Tú, una vez que conoces el concepto de entropía,
tú puedes interpretar esto desde el Para punto de sistema. vista de la sustancia que está realizando el ciclo. Eso es. Para la sustancia que está realizando el ciclo, este intercambio de entropía que hay en el refrigerador, perdón, este intercambio de Q partido por T que hay en el refrigerador, Claro. quiere decir que la sustancia que realiza el ciclo tiene que satisfacer esta condición. Tal cual. Tal cual. Sin Y punto. como el teorema de Carnot es universal, te da igual la sustancia que esté realizando el ciclo, te da igual lo que le esté pasando a la sustancia que esté realizando el ciclo. Esto es válido para cualquier sistema. Es para cualquier sistema y para cualquier condición, porque aquí lo que estás variando, una vez que te pones a describir la sustancia, lo que estás variando es un parámetro mecánico, estás variando, o sea, esto está haciendo voy a ponerlo explícitamente, Eso es. estás haciendo un cambio de este tipo, estás variando un parámetro mecánico, la presión, el volumen, el campo magnético, lo que sea. Y lo que estás diciendo es que esa diferencia necesariamente tiene que ser cero porque las máquinas de Carnot obligatoriamente tienen que satisfacer esta relación, que si no, violan el postulado. Y esa es digamos, la demostración, la parte nuclear del trabajo, ¿no? Que está aquí, digamos, expresada con grafiquitas un poquito más dignas, digamos, ¿no? Pero está aquí expresada, ¿no? Así, ¿no? Digamos, lo mismo que he estado haciendo antes a mano, pues, digamos, está aquí expresado en esta. No te preocupes que aquí en Cuentos Cuánticos la gente disfruta mucho con el pizarreo. Sí, sí. A mí también me gusta. Yo cada vez, o sea, tengo las transparencias, digamos, preparadas, pero cada vez voy más al pizarreo electrónico. Claro. Yo ya lo que soy es, digamos, alérgico a la tiza, ¿no? Pero ¿Sí? al pizarreo electrónico sí me gusta, ¿no? Pues Ahora, este es el resultado. este es el resultado. Claro, el resultado es que se ha demostrado que la entropía tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero. Es el resultado. Sí, solo con argumentos termodinámicos. Sí. ¿Solo con argumentos termodinámicos o solo con el segundo postulado? Con el postulado de plan del segundo principio de la termodinámica. Eso es. Y quizá, eso ya lo que tú veas en función del tiempo que tengamos, de lo que os interese, podemos entrar a la discusión del contexto histórico, de por qué esto se ha abordado de la forma en la que se ha abordado, ¿no? Y eso creo que quizá tenga un cierto interés, ¿no? Claro, yo creo que sí, si tú tienes tiempo, por mí encantado, porque así podemos... No tengo ningún problema. Y te voy a compartir una cosa y después voy a construir cómo han sido los argumentos. Voy a ir a la página de la Wikipedia del teorema de Nernst. Del teorema de Nernst, no, del tercer principio. Del tercer principio, muy bien. Que ya no es un principio, ahora es un teorema, ¿no? A ver, tú sabes, esto ya es... Yo interpreto algo, el editor de la revista pues, ha confiado en mí y ahora a ver cuánta gente confía en el argumento. Yo creo que el argumento es bastante simple y además ahora voy a explicar quizás por qué. Porque creo que la interpretación es más simple y más, digamos, más rigurosa que lo que había antes, digamos, ¿no? Y para ello me voy a ir a esta página de la Wikipedia. Voy a empezar por esta página, que a ver si puedo aquí, ¿no? Esta página de la Wikipedia, ¿la estáis viendo o no? Sí, la estamos viendo. Vale, entonces, fíjate, aquí pone el teorema de Nernst, ya pasamos a otro nivel, que es una gráfica en la que representamos entropías frente a temperatura, ¿no? Entonces dice, el teorema de Nernst lo que te hace es que cuando llegas a cero, no hay diferencia entre la línea, digamos, X1 y la línea X2, que esto puede ser una presión, P1, P2, o V1, V2, o campo magnético 1, campo magnético 2, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre experimentalmente, esto no ocurre. Pero voy a plantear la discusión de otra forma, porque si yo quiero hacer esta gráfica, yo puedo elegir aquí acortar aquí el campo de visión. Aquí, si yo acorto el campo de visión, no pasa nada, porque esto es bastante homogéneo y por mucho que lo amplíe, voy a tener siempre la misma forma. Pero si yo aquí amplío el campo de visión y me quedo con esta parte de aquí, yo lo que voy a tener es esto. Voy a ir a otra página.
La diferencia está entre tener esto, que digamos sería el teorema de Nernst, y tener esto, que sería el no teorema de Nernst. Es decir, entre tener una restricción en el plano ST o no tener ninguna restricción en el plano ST. Sí. ¿Vale? Esto sería con teorema de Nernst. Y esto es sin teorema de Nernst. O sea, aquí lo que has hecho es un zoom a la parte de temperaturas cercanas a cero. Claro, yo estoy haciendo un zoom aquí. Eso. Evidentemente lo puedo hacer, ¿no? Porque no me interesa. Claro. Aquí la distancia es lo de menos, ¿no? Quiero decir, yo me centro aquí y ya está. Y ahí no hay restricciones. No hay restricciones, no tengo ningún problema. O sea, yo tengo aquí esto, vamos a decirlo, salvaje, ¿no? Entonces, claro, el argumento cuando tú tienes aquí es decir, yo puedo hacer la máquina Carnot, yo cojo esta máquina Carnot, sería la forma de una máquina Carnot en un diagrama ST sería esta, o de una de las posibles formas, perdón, te lo he puesto mal. Una de las posibles formas sería esta, no es realmente la única. Y yo ahora no puedo hacerlo, pero yo ojalá pudiera coger el ratón y mover esto y yo me lo puedo acercar al cero tanto como quiera. Claro. ¿Vale? Y entonces, claro, cuando yo llego aquí a cero, decía, si yo llego aquí, pues yo lo que hago es violar el postulado de Planck. Otra vez he escrito esto mal. Sí. Yo lo que estoy haciendo es violar el postulado de Planck y esta máquina es imposible. Por lo tanto, esta situación no puede ocurrir, ¿no? Ese era, digamos, el argumento de Nernst, básicamente. Ajá. Aunque Nernst, que yo sepa, yo nunca he visto a Nernst trabajar en un diagrama ST, ¿no? No sé de qué época son estos diagramas, pero en la discusión nunca he visto discutir sobre un diagrama ST. Esta gente discutía más en función de los calores específicos y tal, ¿no? Porque eran las medidas experimentales que tenían, ¿no? Eso tiene relevancia, porque el problema, Nernst era un experimental y la cosa es que Nernst, efectivamente, no estamos hablando de los calores específicos, los calores específicos es otra propiedad diferente cerca del cero absoluto. Una es esta y la otra es la de que los calores específicos tienden a cero cuando la temperatura tiende a cero. Y Nernst experimentalmente intuyó que esta propiedad o esta observación le impedía acceder al cero absoluto porque el calor específico es la inercia a ser calentado. Cuanto menor es el calor específico, más fácil es cambiar la temperatura. Entonces uno puede pensar, bueno, si más fácil es cambiar la temperatura, más fácil va a ser enfriar la sustancia y llegar al cero absoluto. Pero en realidad lo que ocurre es que es más fácil que la sustancia se caliente por efecto de algún efecto, digamos, externo, ¿no? Alguien pisa en el laboratorio, genera una vibración y la sustancia rápidamente se calienta. Entonces Nernst, del hecho de que los calores específicos tendían a cero, intuía que el cero absoluto era inaccesible. Y decía, bueno, el cero absoluto tiene que ser inaccesible porque si fuera accesible yo podría hacer esta máquina y violar el postulado de Planck y esa era, digamos, la argumentación de Nernst, ¿no? Por cierto, los calores específicos lo pongo en contexto para los espectadores. No sé, ¿se llaman espectadores o...? Sí, espectadores, sí. Sí, estoy tratando de dejar de compartir pantalla. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Ah, sí. Pero no estoy encontrando... Aquí, ahora. El problema de la anulación de los calores específicos tenía también la historia de que no se entendía desde un punto de vista clásico. Es decir, el sólido clásico, el sólido armónico clásico, tenía un calor específico distinto de cero en temperatura cero. Y cuando al principio del siglo XX, después de que se licua el helio, pues empiezan a hacer estas medidas y ver que el calor específico tiende a cero, pues eso es boom, ¿no? Claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué los calores específicos tienden a cero? ¿No? Y precisamente es Einstein, si mal no recuerdo, el que con su modelo de Einstein, pues bueno, quiere decir, define un modelo cuántico en el que efectivamente el calor específico de las sustancias tiende a cero. No es un modelo que sea perfecto, pero por lo menos explicaba. Bueno, fue el primero, ¿no? Y capturaba bien el comportamiento a baja temperatura. Exactamente. Y además, esto era el segundo problema que resolvió la mecánica cuántica. Primero fue el problema de la catástrofe ultravioleta y aquí tendríamos, digamos, la catástrofe de temperatura fría, ¿no? Teníamos esa catástrofe a temperatura fría y la mecánica cuántica explicó, desde un punto de vista de la mecánica estadística, por qué los calores específicos podían tender a cero.
en esos años, en esos años 1910, 1912, pues claro, había ese batiburrillo de ideas rondando, ¿no? Entonces voy a volver a la imagen y el argumento de Nernst era eso, que esta máquina no podía ser, porque violaba el postulado de Planck, entonces evidentemente yo no podía acceder al cero absoluto y tendría que tener la situación que se da con mi teorema, que perfectamente salva esta historia, ¿no? Y el argumento de Einstein, voy a explicar ahora los dos argumentos. Uno es de Einstein, que es en el Congreso de Solvay en 1913, que es un argumento que es, vamos a decir, externo a la forma de razonar termodinámica, porque lo que dice Einstein, dice, este proceso realmente no lo puedes hacer en la práctica. Cuando tú tratas de hacer esta máquina, es decir, si la sustancia se comportara de esta forma, realmente esta máquina no podría hacerlo en la práctica porque cualquier cosa que tú trataras de hacer aquí, una irreversibilidad, una vibración o lo que sea, te llevaría el sistema fuera de cero absoluto. Entonces tú no podrías hacer realmente... Es un argumento de no es realizable. Exactamente. Y ese argumento, para un termodinámico, ¿no? Vamos a ser un poquito, me voy a poner en valentonar. De cojones. Ya. Tú estás en termodinámica hablando de procesos que son siempre ideales. El argumento está bien, digamos, para el tipo de demostración que hacía Nernst, que era una demostración, vamos a decir, también demasiado bruta, demasiado sin tener en cuenta, digamos, todas las implicaciones que había en el problema. El argumento era una forma de salvar, era mejor que el argumento de Nernst, pero era muy poco termodinámico, porque claro, en termodinámica tú no te planteas si algo es posible o no es posible, tú simplemente discutes sobre... Es un problema, o sea, yo he estado leyendo algunos artículos sobre la polémica y Einstein tenía una visión ingenieril de esto. Esto no se puede construir. Sí, exactamente, pero es una visión que tiene sentido en el contexto porque probablemente Einstein le resultaba muy extraño que algo que tenía naturaleza cuántica, como era la relación de los calores específicos, se pudiera explicar con un argumento clásico. Probablemente era una cosa de esta. Es decir, claro, yo creo que ahí el problema más era Einstein no estaba muy de acuerdo con poder explicar esto con un argumento clásico. Y de hecho, la demostración que yo hago, esto no interviene para nada. Es decir, esto sigue estando una cosa externa al segundo principio de la termodinámica, ¿no? Pero ahí hubo un lío, ¿no? Porque, ya digo, incluso el argumento, ¿no? Cuando tú dices, es que cualquier perturbación puede hacer que el sistema, hará que el sistema se caliente y salga de la temperatura cero. Está relacionado con el hecho de que los calores específicos tienden a cero cuando la temperatura tiende a cero, porque claro, con esta propiedad es muy fácil que ocurra lo que estaba diciendo Einstein, ¿no? Epstein da otro argumento. Epstein da otro argumento, no me acuerdo, que esto es en 1930 y algo, no recuerdo exactamente. Que es el argumento que yo explico en el vídeo, que es un poquito más físico, ¿no? Y es el hecho de que tú, para hacer un proceso isotermo, tú necesitas calor. Y el incremento de entropía es la razón entre el calor y la temperatura. Es decir, el proceso es isotermo precisamente porque la sustancia intercambia calor con algo para mantener la temperatura. Esta es una idea que cuando yo era estudiante esto me volvía loco. Claro, sí, me vuelve un poco loco. Cuando la temperatura tiende a cero no hay calor. Y entonces no hay ninguna fuente de información que te diga tienes que hacer el proceso de forma isotérmica. Claro. Y esto hay una analogía mecánica bastante bonita, que ayer precisamente estaba viendo vídeos sobre el plano inclinado que habías hecho. Yo tengo un plano inclinado y yo sé que el plano inclinado, el movimiento por un plano inclinado es un movimiento por un plano inclinado en tanto que yo tenga una normal aquí. Eso es, claro. Y esa normal me diferencia el movimiento por el plano inclinado de la caída libre. Sí, la normal es la representación de, oiga, usted está ligado a esta superficie, ¿no? Exactamente. Pero si yo tengo un plano inclinado de alfa igual a 90 grados, claro, yo no puedo distinguir el movimiento por el plano inclinado de la caída libre. Porque realmente ya tengo un alfa límite en el que el movimiento por el plano inclinado no está restringido por el plano inclinado. Sí, está restringido porque está haciendo una caída libre. Eso es. ¿Vale? Entonces, cuando Epstein presenta el argumento es bastante más físico, lo que está diciendo es, bueno, tú tienes
tú estás haciendo este proceso, imagínate, estás llegando al cero absoluto. Y claro, tú aquí tienes X1, vamos a suponer, X1. Y lo estoy dibujando de esta forma porque sabemos que los calores son positivos y estas líneas tienen que tener pendiente positivo. Y yo tengo aquí X2. Eso es. ¿Vale? Y yo ahora querría volver a X1. Pero si yo vuelvo a X1 aquí en el cero absoluto, yo lo voy a hacer adiabáticamente porque no hay calor. Entonces, si lo hago adiabáticamente, yo no puedo hacer que el sistema vaya por aquí, el sistema va a ir por aquí. Además, uno puede decir, si esto es adiabático, hacer esto lo que me está haciendo es disminuir la entropía de forma adiabática. Y eso es algo que repele el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Entonces, Epstein hace ese argumento, dice, bueno, es que tú no puedes hacer esto. Esa zona es complicadilla. ¿Cómo? Esa zona es complicada porque si te mueves en vertical, mantienes la temperatura constante, ¿no? A cero, claro. Pero no tienes calor. Sin calor. Claro. Y eso no no se puede. Esto plantea un problema físico, yo creo que es del copón de grande. A mí esto es lo que me ha motivado siempre a estudiar este problema, quiero decir. Porque la cosa, lo que tú estás diciendo es que yo esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, pero no. Cuando llego aquí no puedo. Eso dice mucho sobre la naturaleza, ¿eh? Claro, es que esto es una discontinuidad enorme. Dice, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Claro. Y eso proviene de una lectura. Yo hice en el año 2003 ya un trabajo sobre esto, publiqué en el Journal of Physics Mathematical and General, en el que discutía, dice, hombre, es que estamos leyendo, lo hacía en compañía del profesor Alfredo Rey de Luna, que ya está jubilado, decíamos que, bueno, es que estamos leyendo el postulado de Planck de forma categórica, ¿no? Dice, no, si hay un segundo efecto, un tercer efecto, si existe este QSUR, pues el postulado se salva, ¿no? Ya me quedo satisfecho, ¿no? Y nosotros lo que argumentamos es que como este efecto es un efecto mandado por la naturaleza, el tamaño mínimo de este efecto no puede depender de la voluntad del experimentador. Que es justamente lo que estás haciendo aquí. Es decir, tú aquí estás diciendo esto es posible, esto es posible, esto es posible. Vale, cada vez es más difícil porque cada vez intercambia menos calor, pero siempre es posible. Pero el último paso es imposible. En el límite es imposible. En el límite es imposible. Eso no tiene sentido. No tiene mucho sentido físico. Y además, esto plantea otro problema que no aparece en los libros, pero es otra paradoja que no tiene mucho sentido, ¿no? Y es, imagine, volvemos a hacer este proceso y hacerlo un poquito más corto. Yo llego aquí. ¿Cómo? Yo les planteo a los alumnos, yo creo que ya no se lo voy a plantear más. Hasta ahora se lo planteaba a los alumnos. No, quiero decir, ya no lo voy a plantear más porque con la otra demostración no tengo por qué discutir esta entelequia, ¿no? Pero, ¿cómo crees que transcurre esa experiencia que estáis dibujando? Pues esa experiencia transcurre de una forma muy sencilla. Parece que es muy complicada, pero la pizarra del profesor lo aguanta todo y una buena dramatización lo aguanta todo. Y entonces yo dramatizo esta experiencia, ¿no? Esta experiencia transcurre con un señor sentado en una silla y moviendo una palanca. Pues lo que está haciendo aquí es mover un parámetro mecánico. Estás cambiando la presión, estás cambiando el volumen, estás cambiando el campo magnético, estás cambiando la magnetización. Y eso, experimentalmente, es que yo estoy moviendo una palanca o estoy moviendo una rueda. Es decir, estoy comportándome como un piloto en un avión, un piloto en un submarino o alguien en un coche. Estoy haciendo nada más que ese tipo de cosas. ¿Vale? Y al mover la palanca, yo estoy cambiando la propiedad mecánica, el campo magnético, la magnetización, la que sea. Y en un momento dado, yo llego a hacer. Tal como lo estoy dibujando, perdón, ha sido cosa de... Tal como lo estoy dibujando, yo llego a cero accidentalmente. Es decir, yo estoy moviendo la palanca y en un momento dado llego a cero. Si yo sigo moviendo la palanca, ¿qué pasa? Claro. Si yo sigo moviendo la palanca, esto no va a ocurrir, ¿verdad? Claro. Entonces, la única forma es que esto remonte por aquí. Y llegue aquí. Y esto no pasa nada en el sentido de que adiabáticamente
yo estoy aumentando la entropía. Sí. Si yo llego a X sub 3 y regreso a X sub 1, como yo no puedo ir para abajo, yo voy a escapar por aquí. Y llego aquí. Para abajo no puedes ir porque disminuiría esa entropía. Exactamente, Adiabáticamente. por el argumento que teníamos antes. Es decir, si claro. yo no puedo hacer aquí esto, no puedo hacerlo tampoco ahora. Claro, claro. Entonces llego aquí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que paren, vamos a parar un poquito el vídeo, ¿no? Y que la gente piense qué es lo que estamos viendo. Sí, que piense. Que lo piense. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué repugna aquí? Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es un proceso adiabático, ideal, cuasi estático, en equilibrio mecánico, que no es reversible. Y eso es un problema para la definición de la entropía. La definición de entropía se basa en que cuando uno tiene un proceso adiabático en equilibrio mecánico, cuasi estático, ese proceso es reversible. Uno puede ir para atrás y para adelante sin ningún tipo de problemas. Pero aquí es imposible cambiar el sentido de las flechas. ¿Cómo? Aquí es imposible cambiar el sentido de la flecha. Eso es. Y tú lo notas porque, claro, yo estoy aquí en X1, he vuelto a X1, pero resulta que tengo una temperatura mayor. ¿Vale? De hecho, a mí la demostración del teorema se me ocurrió porque yo esto lo expliqué en clase en diciembre del 2023 y lo hice dramáticamente. Digo, tú llegas aquí, llegas al cero, ¿qué pasa? Sale una fanfarria tocando diciendo, ha llegado al cero absoluto, enhorabuena. Claro. Premio Nobel seguro. Suba usted para arriba. No, aquí no pasa nada. Tú vale, que ha llegado. Moviendo la palanca, tú sigues moviendo la palanca. Y solo cuando vuelves, dices, oye, ha pasado algo raro aquí, porque yo he hecho un proceso adiabático cuasi estático en equilibrio mecánico y resulta que he llegado a una temperatura diferente. Es decir, yo he partido de esta temperatura y ahora estoy aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Es la única explicación. Es decir, la única explicación, no, que tú dirías, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Sí. Esto en el formalismo clásico de la termodinámica no se trata mucho, pero Kara-Teodori, cuando formula su segundo principio y estudia el segundo principio, al principio, valga la redundancia, de hacer el estudio, expresa claramente, dice, vamos a tratar sistemas simples. Sistemas simples son aquellos sistemas en los que un proceso adiabático en equilibrio mecánico es reversible. Y añade, dice, sin esta idea no podemos avanzar en la exposición, dice, y lo mismo puede decirse desde la temperatura, de la termodinámica clásica. Dice, tú para tener la entropía bien definida, para tener la energía bien definida, necesitas tener procesos caracterizados en los que la entropía del sistema no cambia, en el que la energía del sistema no cambia. En el caso de la energía, existe la expansión libre, ¿no? Tú te expandes contra el vacío y de forma diamática y tú estás seguro de que la energía del sistema no cambia. En el caso de la entropía, tú tienes que estar seguro de que un proceso adiabático, cuasi estático, en equilibrio mecánico, no cambia la entropía. Es reversible, la entropía del sistema no cambia. Y eso es lo que pasa aquí. Es decir, tú aquí estaríamos tratando, o sea, si esto ocurriera, estaríamos analizando una sustancia que tiene una disipación interna. Esto es exactamente lo mismo que una disipación interna, que es como si hubiésemos tenido un rozamiento en el proceso. Y esto, digamos, repele a la idea de entropía en termodinámica desde un punto de vista fundamental, ¿no? Vale, sí. O sea, yo esto por supuesto no entré en detalles en el artículo porque era, digamos, quizás demasiado prolijo, pero sí es, digamos, este es el tipo de idea que a mí me decía, esto no tiene mucha... Me está saltando las alarmas aquí, claro. Claro, no tiene mucha lógica. Y la idea, ya digo, la idea de la demostración pues surgió porque yo explico esto, o sea, literalmente esto lo explico a final de diciembre en el año 2023, y cuando me pongo a escribir me di cuenta, digo, hombre, para tú saber que estás en T igual a 0, la única forma que tú tienes de saber que estás en T igual a 0 es coger una máquina de Carnot y medir T igual a 0. Entonces, cuando saco el argumento que expliqué antes, claro, una máquina Carnot en T igual a 0 me está diciendo que la única forma posible es esta. Es la única forma de tener una máquina Carnot en T igual a 0 que se comporte todas las sustancias se comporten de esta forma. Vale, entonces, claro, ahí está. Y entonces, lo que tú has venido a decir es, has interpolado entre el argumento de Nernst y el de Einstein, ¿no?
has dicho... En cierta forma, bueno, sí, en cierta forma, claro, en cierta forma. Claro. Es decir, o sea, bueno, si te fijas, es decir, en cierta forma sí. De hecho, si hablamos de un punto de vista lógico, la necesidad de un tercer principio se basa en que tú admites cosas. O sea, quiero decir, si tú introduces ideas que no son puramente termodinámicas, por ejemplo, esto no se puede construir, pues tú acabas necesitando un tercer principio para explicar lo que coherentemente ya el segundo principio te dice que no vas a poder hacer. Claro. Si tú me dices, con el argumento de Einstein pasa lo mismo, es decir, en el momento que tú estás diciendo que la sustancia se comporta de esta forma, claro, el decir que esto no lo puedes hacer, estás haciendo un argumento también ad hoc, aunque es más razonable porque estás diciendo yo no puedo disminuir la entropía adiabáticamente, pero estás haciendo un argumento ad hoc porque te olvidas de la otra parte, de qué pasa cuando yo me voy para arriba, ¿no? Claro. Me voy para arriba y esto es irreversible. Y tengo un proceso adiabático cuasi estático que es irreversible, ¿no? Entonces, en los dos casos lo que estás haciendo es introducir algo que, digamos, es, entre comillas, feo, desde un punto de vista del segundo principio de la termodinámica, solo para después poner un principio adicional que te diga que no, que lo que ocurre es lo que era ya razonable desde el punto de vista estricto del segundo principio de la termodinámica. Vale. Fíjate hasta qué punto. Pero entonces, porque por ejemplo, cuando tú lees que en Caratteori o en Kallen o estas visiones más por postulado, y se necesita que la entropía se anule cuando la temperatura se anule. Pero, a ver, eso es otra cosa. Lo de Kallen es un problema, es verdad que esto es un problema, plantea un problema para Kallen. Vamos a ver si quieres. Sí. Te voy a escribir una cosa que iba a escribir antes. Sí, por favor. Que a lo mejor te gusta. Y voy con eso, ¿no? Que no se olvide esta que tú has preguntado. Mira, esto lo podemos hacer de una forma tan sencilla, creo. No sé si yo no creo que este argumento sea malo. Tú estás haciendo este límite, el límite cuando T tiende a cero del incremento de entropía isotermo. Sí. Tú sabes que el límite cuando T tiende a cero del incremento cuando T tiende a cero un proceso isotermo deviene en adiabático. Entonces, tú esto lo puedes decir, que esto necesariamente es un incremento de entropía adiabática. Y esto, por definición, en termodinámica es cero. Claro. Porque en un proceso adiabático la entropía no cambia. Siempre hablando de proceso adiabático reversible, sí. en todo ideal, ¿no? O sea, digamos, yo no sé hasta qué punto, yo creo que esto formalmente es correcto, ¿no? Pero hasta qué punto es sencilla la idea y está ligada con el segundo principio. Es decir, yo hago el límite de esta cantidad y yo sé que cuando el proceso es isotermo, cuando el proceso isotermo tiende a cero, el proceso va a ser adiabático. Y la entropía en un proceso adiabático no puede cambiar. Y ya está. Claro. El argumento, lo que me decías antes. Vamos a ver, lo que me decías antes. Sí, vamos, que Kallen hace los postulados de existen los estados de equilibrio descritos por unas variables macroscópicas. Sí. Y hay un postulado que dice que en el estado de T igual a cero la entropía es única, o la entropía es cero, perdón. Sí, la derivada de U respecto de S es cero. No, dice que... ¿Cómo dice? Bueno, no me acuerdo, pero dice eso, que cuando en el estado en el que la derivada de S respecto de U tiende a infinito, es decir, cuando la temperatura es cero, entonces la entropía es cero. Creo que algo así dice, me parece recordar. No estoy seguro. Pero creo recordar que dice algo parecido. Sí, vamos, sí, eso es. Más o menos. Más o menos, ¿no? Ahora, eso está un poco relacionado con la formulación del tercer principio y tal como lo conocemos, que es de esta forma, ¿no? Que esto es un principio, pero realmente son dos principios, porque por una parte lo que está diciendo es que la entropía es única, esto es el teorema de Nernst, entonces S igual a cero, y por otra parte está diciendo que la entropía es finita, que este es el problema de los calores específicos. ¿Vale? Entonces, digamos, en un tercer principio estamos unificando dos leyes diferentes. Que realmente uno podría contravenir una o la otra, o las dos, o ninguna, digamos, ¿no? Entonces, claro, yo ahora, en lo que yo estoy explicando, esto ya está ligado al segundo principio, o
o lo meto o lo dejo ligado con el segundo principio, mientras que esto está un poquito libre. Lo que pasa, yo creo que esto no tiene una entidad como para constituir, digamos, una ley nueva o una ley adicional, ¿no? Pero bueno, eso se podría discutir. Pero sí es verdad que para ciertas formulaciones, por ejemplo la de Kallen, claro, él tiene formulada su formulación como si esto fuese un principio. Y esto ya no sería un principio. Lo único que sería un principio en todo caso es decir que la entropía es finita. Pero decir que la entropía es finita es decir poco. Tú necesitas antes saber que la entropía es única. Es única y después dices es finita. No sé si me explico, ¿no? Pero, o sea, sí. Pero o sea, dime. No, dime. No. No, que lo que me refiero es, aquí Kallen, cuando impone la existencia de la entropía, uno de los puntos fuertes es que es una función monótona creciente con la energía interna. Sí. Eso ya te hace que sea única, ¿no? No, cuando dice única, no, pero eso, no. Cuando dice única... única entiendo yo que esté bien definida. No, cuando dices única tú lo que te refieres es que, como dices tú en tu vídeo, que si yo tengo la energía puedo determinar la entropía, al revés, si determino la entropía sé cuánto da la energía. Pues entonces no estoy entendiendo aquí qué significa. No, única me refiero que no depende del parámetro mecánico. Ah, vale. Entonces es otra cosa. Vale. No depende del parámetro mecánico. Vale, entonces... Eso solo ocurre en t igual a 0. Eso es, vale, ahora sí. Que es única en t igual a 0 porque no depende de los parámetros mecánicos. Exactamente. Vale, eso es. Entonces sí, estamos de acuerdo. Que entonces el problema es demostrar que sea finita o no. Exactamente. O sea, digamos, lo que deja es si es finito o no es finito. Vale. Que ya digo, experimentalmente está claro, ¿no? Es decir, la evidencia de que los calores específicos tienden a 0 cuando la temperatura tiende a 0, eso está claro que me dice que la entropía va a ser finita, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto eso es una ley nueva? O sea, quiero decir, eso tiene la entidad de ser una ley o de un principio. A mí, yo no me quise meter en ese jardín en el artículo. Yo el artículo tenía claro que era la demostración del teorema de Nernst y punto, ¿no? Yo sí dejé escrito que esto lo único que está diciendo es que la entropía no puede ser negativa, ¿no? Es decir, realmente lo que estamos hablando es si la entropía se comporta, para dejarlo claro, porque a veces estoy hablando mucho y a lo mejor el oyente no entiende. Como la derivada de ese respecto de t necesariamente es positiva. Entonces, la idea aquí es si esa línea de x constante cae hasta un valor en el eje, finita, o esto viene hacia el infinito. Eso es. Esa es la diferencia de los dos comportamientos, ¿no? Claro. Y los calores específicos tendiendo a 0 te aseguran de que esto va a tocar un punto del eje, es decir, que la entropía de que existe este límite. Este límite es único, que tiene que ser único. Es decir, el teorema de Nernst dice que este límite, si existe, es único, pues este límite pertenece a R, ¿no? Claro, creo es un valor finito. Es un valor finito. Es decir, existe un delta tal que para todo tal que, en fin, ese tipo. Claro, pero para mostrar eso ya te tienes que salir del ámbito termodinámico. Para mostrar eso es posible que te tengas que salir del ámbito termodinámico. Una interpretación muy fácil es la estadística, ¿no? Porque lo que estás diciendo en cierta forma es que, bueno, yo voy a tener, incluso en el cero absoluto, voy a tener por lo menos un microestado accesible. Uno, al menos uno, claro. Al menos uno. Sí, eso ya te tienes que ir fuera. Pero a lo mejor no es necesario irse fuera. Yo creo que esto... Para ligar el comportamiento de los calores específicos, dices, con la entropía. Sí, porque esto también es una condición de estabilidad en termodinámica. Eso sí, claro. Sí, esta derivada, la derivada de S respecto de T, esto es, bueno, es la inversa de, a ver si yo recuerdo bien, U de SS es T partido por C sub V. Eso es. Entonces, si T es igual a 0, tú aquí naturalmente tienes que esto es 0. Pero esto no es una condición de estabilidad en termodinámica. O sea, quiero decir, U de SS no puede ser 0, si mal no recuerdo. Estoy hablando de memoria. Esto tiene que tener una curvatura, ¿no? Entonces, que los calores específicos hagan 0, ¿vale?
Estos calores específicos tendiendo a cero te garantizan que cuando tú tienes este cociente, esto se te va a ir, o se va a ser finito o se te va a ir a infinito. Que esto sea infinito, digamos, no pasa nada. Esto, por ejemplo, puede ocurrir en el punto crítico o HDSS, que sería C sub P. HDSS, que esto es, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, pero quiero recordar que es así, que es C sub P, de parte por C sub P. Que esto se vaya a infinito es lo que ocurre en una transición de fase. O sea, quiero decir que no es una sí, un cosa punto de continuidad que te indica una transición. transición. Sí, una transición de fase de primer orden. Que no es una cosa que sea demasiado extraña en el formalismo, ¿no? En cambio, UDSS igual a 0 y HDSS igual a 0 sí es extraño. Es decir, no ocurre en termodinámica, ¿no? Entonces, no sé si por estabilidad a lo mejor también se puede surgir algún argumento de por qué los calores específicos tienden a 0 cuando la temperatura tiende a 0. Y, bueno, tienden a 0 suficientemente rápido, porque hablamos de que tienden a 0, pero quiere decir tienden a 0 más rápido que t. Sí, esto no vale Claro, raíz esto, cuadrada. por ejemplo, No vale raíz cuadrada de t. No vale raíz cuadrada de t. No, tiene que ser t cuadrado, t cubo. T vale, ¿eh? T cuadrado, t cubo, t elevado a 1 más. Claro, el modelo de Einstein no me acuerdo. Te decía que iba como t cubo, ¿puede ser? T cubo, el de Debye es t cubo. De Debye. Y el de Einstein no me acuerdo si es un exponente diferente, pero el de Debye, este cubo, que es por otra parte lo que experimentalmente más fácil de medir, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, que cae a plomo, ¿no? Como quien dice, sí, ¿no? Cae bien, ¿no? O sea, la naturaleza no duda. No, claro, es consistente, ¿no? Es consistente, cae bien, ¿no? Eso es bonito, que sea consistente la naturaleza, por lo menos que haya algo consistente a nuestro alrededor. Y entonces, para resumir un poco, porque, claro, entiendo que va a haber preguntas ahora en el canal y para cubrirme las espaldas yo, cuando no te tenga delante. Ah, porque esto no es en directo. Esto no es en directo. Claro, esto no es en directo. Pero si quieres un día, hacemos un directo. Lo que pasa es que tenemos que cuadrar agendas. Sí. La cuestión, básicamente, hemos demostrado que la entropía se va a cero. Bueno, has demostrado que la entropía se va a cero cuando la temperatura se va a cero por argumentos meramente termodinámicos. Eso, ¿cómo se relaciona con lo que conocemos como el tercer principio de la termodinámica? Que la formulación más usual es: no se puede acceder al cero absoluto mediante un número finito de procesos. Bueno, eso es fácil porque si hablamos de la inaccesibilidad surge como un corolario del teorema. Vale. En el momento que tú estás en esta situación, como tú estás seguro, estamos seguros de que esto es positivo. Ajá. Y estamos seguros de que la entropía se va a cero. En t igual a 0 es única. No voy a decir ni cero ni nada. Vale. Sabemos que esto es único. Vale. Es decir, sabemos que no hay un espectro. Es decir, sabemos que no estamos en esta situación que veníamos antes en lo de la Wikipedia. Sabemos que no hay un espectro de valores en t igual a 0, sino que es única. En el momento en que nosotros estamos a una temperatura por encima del cero absoluto, sabemos que la entropía va a ser mayor que la entropía del cero absoluto. Entonces, no hay ningún proceso adiabático que me lleve al cero absoluto. Es decir, esa experiencia que estábamos viendo antes, en el que el tío está sentado en su puesto de mando moviendo una palanca, pues está moviendo la palanca, la sustancia se está enfriando, pero la experiencia termina antes de que llegue al cero absoluto. La palanca se agota, ya no puede llegar más abajo con la palanca y todavía no ha llegado al cero absoluto. Lo único que puedo hacer ahora es hacer un poquito un escalón más, pero una vez que llega ahí, cuando vuelva a repetir la experiencia, de nuevo se choca con el imponderable. Y así hasta el infinito. Y así hasta el infinito. Realmente yo prefiero hacerlo en un paso, es decir, no hay ningún proceso adiabático, no es posible disminuir la temperatura de un sistema hasta un valor arbitrariamente próximo a cero mediante un proceso adiabático. Arbitrariamente próximo a cero vuelve a hablar de la voluntad del experimentador. Es decir, a ti te gustaría acercarte todo lo que tú quieras a cero, pero la naturaleza te dice, no, vas a llegar hasta aquí. Tú estás usando esta sustancia, esta sal, y estás cambiando el campo magnético y la sal dice, hasta aquí he llegado. Ya, y esto lo maravilloso, no sé, no me gusta mezclar ahora porque ahora me estoy haciendo mayor y me gusta la termodinámica por la termodinámica, pero es que esto tira, que dice uno, ¿la razón de esto cuál es? Y es que la naturaleza es cuántica, al final, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí yo lo estoy explicando en los medios cuando me preguntan, porque yo es verdad que yo no, cuando hago el trabajo en la Navidad del 2023, 2024 y lo mando a publicar y está un año y pico ahí en proceso de publicación, pues yo un poco me olvido de pensar mucho en estas cosas porque la vida sigue, digamos, ¿no? Y cuando surge el problema es decir, cuando se publica y se va a lanzar la publicación y después la nota de prensa y todo ese tipo de historias, tú dices, hostia, ahora me van a preguntar esto qué implicaciones tiene. Claro, claro. Y bueno, yo creo que la implicación desde un punto de vista físico yo no creo que sea una interpretación cuántica, ¿no? De hecho, al revés, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es que, y lo he explicado, lo que estaríamos diciendo es verdad, esto es una cosa que se me ha olvidado decir y estamos, no sé cómo estamos de tiempo, pero da igual, ¿no? Estamos bien, ¿no? Sí, yo hasta que tú quieras. Fíjate, el argumento es tan sencillo. El argumento es tan sencillo que lo podía haber explicado o se le podía haber ocurrido a Thomson en 1860 y algo, o a Planck cuando formuló el segundo principio. Es decir, el argumento no tiene ninguna física ni ninguna matemática nueva del siglo XXI, del siglo XX, ni nada por el estilo. Es un argumento que está basado simplemente en, vamos a ser consistentes, si la temperatura es la temperatura de una máquina de Carnot, vamos a usar la temperatura de una máquina Carnot cuando yo digo el límite cuando t tiende a cero de incremento de eso. Y vamos a ver qué pasa en t igual a cero con una máquina de Carnot. Entonces, eso se le podría haber ocurrido. No se le podía haber ocurrido a Einstein. Y a mí no me considero especial por que se me haya ocurrido a mí, en el sentido de que, yo lo he comentado también, me ha costado 30 años darme cuenta de una cosa que ahora la ves y tú dices, oye, parece como no he caído yo antes. Bueno, hay que estar 30 años esperando a que llegue puede ser, pero es una pregunta que se le podría haber ocurrido, lo digo sinceramente, a cualquier alumno de la asignatura. Es decir, estando estudiando la asignatura, le puede decir, oye, si me has dicho hace 2 semanas que la temperatura es la temperatura de una máquina Carnot, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo pongo aquí una máquina Carnot a la temperatura que es? Quiero decir que, digamos, creo que ha habido oportunidades. Ya digo, esta parte es como un poco incómoda de decir, ¿no? Porque como si estuviera eso, todo el mundo va con el paso, yo soy el único que llevo el paso bien, el resto lleva el paso cambiado, ¿no? Es un poco incómodo de decir estas cosas, ¿no? A lo mejor me caigo del burro. Pues, yo creo, por otra parte, que si se refuta esta idea, seguramente se refuta con una idea también que es interesante de hoy, ¿no? No es otra cosa. Bueno, si pero lo que decía, esto, ¿cómo? Que si alguien lo refuta tiene que emplear un argumento igual de sencillo e igual de directo. Y curioso, y interesante. Y aprenderemos cosas, claro. Exactamente. Pero la idea que estaba diciendo es que si se le ocurre a Planck o si se le ocurre a Thomson, lo que estaríamos contando es cómo a finales del siglo XIX se preveyeron las propiedades de los sistemas a bajas temperaturas. Y entonces las medidas de NERSC corroboraron la predicción que había hecho tal o cual persona. Claro, no como la temperatura, como la termodinámica es una ciencia muy empírica, ha ido al revés, ¿no? Es decir, primero ha hecho la experiencia, las medidas experimentales y después hace la interpretación. Y es a la hora de hacer la interpretación la que probablemente hayamos hecho una interpretación un poquito alambicada en el sentido que comentaba antes, porque tú estás forzando a que exista un tercer principio porque estás negando toda la potencialidad que tiene el segundo principio. Si tú no usas todas las herramientas que te da el segundo principio, pues claro, tú al final dices, necesito un tercer principio para explicar algo que ya podía haber explicado antes con las cosas del segundo principio, ¿no? Y ese algo es, como decía antes, sería como decir que tú de las observaciones que haces a temperatura ambiente, y las observaciones que haces a temperatura ambiente son aquellas que te permiten establecer el postulado de Planck, es decir, tú observas a temperatura ambiente y necesitas 2 focos para hacer funcionar una máquina. Pues de esas observaciones puedes obtener información, puedes prever cómo va a ser el comportamiento de la materia en las temperaturas cercanas al cero absoluto. Es decir, no el tema de los calores específicos, porque eso, a lo mejor necesita hablar un poco de estabilidad, necesita a lo mejor refinar los argumentos, pero sí que el incremento de ese tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero, que tiene unas implicaciones fuertes, porque te está diciendo que todas las reacciones químicas acaban en nada, te está diciendo que todas las transiciones de fase
digamos, típica de cambio de estado de agregación en líquido sólido, sólido vapor y demás, tienen que acabar no teniendo calor latente, no teniendo variación de entropía de transición. Te está diciendo que los coeficientes de dilatación tienen que tender a cero cuando la temperatura tiende a cero. Que desde un punto de vista termodinámico es también muy interesante porque tú le explicas a los alumnos los coeficientes cruzados, coeficientes de dilatación, básicamente, esos no tienen restricciones termodinámicas. Y vale, no tienen restricciones termodinámicas hasta que uno llega a T igual a cero. Y ahora lo que estaremos diciendo es que el segundo principio te impone que en T igual a cero, eso que le ocurre al agua, de que tiene un máximo en la densidad, pues le tiene que ocurrir, digamos, a todas las sustancias. No es un máximo exactamente, pero, bueno, quiero decir, lo que tendría que hacer es anular el coeficiente de dilatación a la temperatura de T igual a cero, ¿no? Entonces, son cosas, creo que interesantes. No sé hasta qué punto relacionadas con la cuántica, porque yo soy un físico del siglo XIX. Yo llevo básicamente, pues eso, explicando termodinámica e incluso la investigación que hago en la parte de la física, pues está relacionada con la termodinámica. A veces está especialmente, como están midiendo el calor específico, pues tienes que usar modelos de Einstein, no de Einstein, pero de Debye, o de cosas de esas, pero en general mi investigación está muy relacionada con la termodinámica y por tanto es muy del siglo XIX. Yo soy muy consciente de que la termodinámica, digamos, vamos a decir, o los fundamentos de termodinámica no es un campo activo de investigación. Y eso es un problema para publicar este artículo, porque, claro, tú ves a la revista y tú dices, a ver, ¿dónde mando yo esto? Hombre, lo he mandado a sitios, ¿no? Muchos editores que no querían saber nada de una cosa como esta, ¿no? Pero no es fácil, es decir, simplemente decir, yo voy a mirar aquí en la lista a ver dónde lo caso, dónde lo meto, y no es fácil decir aquí o aquí. ¿Dónde encaja, claro? Es que esto es otro tema, ¿eh? Pero bueno, afortunadamente lo has publicado y es un resultado que da que pensar y puede ser que ayude simplemente a clarificar algunos aspectos de los fundamentos de la termodinámica que me parecen que todavía quedan. Y afortunadamente, a mí me ha sorprendido mucho, la verdad. Muchísimo. Sí, es un trabajo muy bonito, muy simple. Y bueno, quitando todo, entiendo que ahora hay un manual mediático que no sé cómo lo estás llevando, pero porque de repente verte allí con Broncano y compañía, ¿qué tal? Bueno, esa parte, bien, no quiero decir, bien, el resultado bien, creo. Es decir, no fue demasiado mal. Yo tuve la sensación al salir de que había salido bien y después, pues claro, quienes me acompañaban, que eran personas jóvenes, porque decidí, bueno, mi mujer me dijo, llévate mejor a tu sobrino, llévate a mi hija, y que son jóvenes y les gustará estar allí. Hombre, y claro. se lo pasaron pipa, claro, y no todo muy bien. Y después, una vez que han visto la familia, el vídeo y los compañeros, pues sí, todo. Yo creo que quedó bien, Era muy complicado estar allí, ¿eh? Es decir, antes de entrar ahí era muy complicado porque tú estás viendo el programa y tú dices, ¿qué pinto yo aquí, no? Claro. Pero bueno, me parece... Sí, ¿por dónde va a salir la cosa? Porque yo no sé, no sabía muy bien por dónde iba a ir la entrevista, por dónde iban a ir las preguntas, ¿no? Pero fue interesante, o sea, Broncano, entre otras cosas, no tiene pinta de ser muy tonto y... No, según estuve buscando por ahí, estudió física, algunas asignaturas de física. Algunas asignaturas, sí, de física. El tío y además está puestísimo en cosas de divulgación y en cosas de física, el tío controla. Lo que pasa es que hay que dar espectáculo. A mí me dijeron que, hombre, que yo entienden que no soy una persona de la farándula, entonces las preguntas pues iban a ser, digamos, dedicadas un poco al tema y eso, y la verdad es que fue razonablemente bien. Yo no me sentí incómodo, digamos. No, para nada. Yo sabía un poco también a lo que iba. Yo sé que no es un programa de divulgación científica. También después me comentan que es verdad que es importante que en el prime time pues aparezca una cosa, claro, te digo, comentan por ahí, dice, mi profesor de termo en Broncano, ¿no? Dice, esto no me lo había esperado, ¿no? Y efectivamente, si lo piensas un poco con perspectiva, dice, es que no te lo imaginas, 5 minutos antes no te lo habrías imaginado, ¿no? Mira, a mí me parece perfecto que una persona que haya escrito un artículo de termodinámica, de fundamento de termodinámica, en 2025 aparezca en el Marca, vaya a Broncano. O sea, eso es un triunfo, porque ha puesto en boca de mucha gente la curiosidad de qué ha hecho este señor, qué ha pasado aquí, esto qué es. Pues me parece muy bien. En ese aspecto sí, y además en general
las interacciones son positivas, e incluso cuando la gente te reconoce por la calle o me pregunta algo, pues generalmente vamos, generalmente no siempre han sido interacciones positivas, ¿no? Lo que pasa es que te comentaba antes, ¿no? Que después la interacción científica pues es una cosa que va a necesitar un poquito más de tiempo, porque estos son ideas muy establecidas. Incluso en el proceso de revisión pues se ve que hay una cierta resistencia. O sea, el proceso de revisión no es el típico que el referee ve y dice, oye, me ha encantado el argumento, qué maravilla, tía, no había caído en mi vida en esto. No, el proceso de revisión es tratar de buscar las cosquillas, digamos, ¿no? Es que yo me imagino, si yo recibo un artículo así, digo, ¿cómo puede ser que yo lleve tanto tiempo equivocado o sin haber pensado sobre esto? No, yo eso lo tenía muy claro cuando mandé el artículo a publicar. Cuando tuve la idea, estaba escribiendo los apuntes y rápidamente dejé de escribir los apuntes, me puse a escribir el texto, que era fácil de hacer porque yo quería que el texto fuese muy corto, fuese nada más que al grano. No quería además, se lee muy bien, se lee muy, no está bien escrito. Ningún tipo de lucubración ni nada por el estilo. Y una de las cosas que me preocupaba era eso. Digo, esto es muy simple, cualquiera que lo vaya a revisar va a decir, ¿y esto es lo que no se me ha ocurrido a mí? Claro. Y lo puede ver con esa idea, ¿no? de mala, de decir, esto como a mí no se me ha ocurrido y fuera, ¿no? Esto no claro, es tan simple que no puede estar bien, ¿no? Exactamente, eso. Pero, y eso también entra en la fase previa, es decir, para tú aceptar el artículo. Tú sabes, aceptar un artículo de ese tipo, tú sabes que te enfrentas a un reto. Tú ves un artículo que se titula, porque yo también quise que fuera claro, es decir, el artículo de 2003 es un artículo más oscuro, dice restricciones universales a la conversión del calor en trabajo que se derivan del teorema de Energy. Entonces es una cosa así un poquito más oscurilla. Pero esto era muy claro del título, ¿no? Demostración del teorema. Para tú darle el botón a aceptar, tú dices, yo aquí me tengo que enfrentar con algo y a ver si voy a poder o no voy a poder. Me tengo que poner a pensar en los fundamentos. Este es un problema muy peliagudo, con mucho vericueto con esto y demás. ¿A quién se lo manda a revisar? Claro. No, eso desde el punto de vista del editor, pero ya me refiero cuando tú recibes, recibes la invitación para revisar, tú dices, no quiero saber nada de esto ni de... ya. Porque realmente tampoco sabes lo que te espera, porque como no ves el artículo, bueno, aunque estaba publicado en Archive, cualquiera puede buscarlo en Archive y haber, visto lo que era, pero yo entiendo que la reacción más normal es decir, yo no quiero saber de este problema, paso palabra, ¿no? Que vaya. Y una de las cosas que costó es encontrar, o sea, de la parte de lo que ha tardado en ese revisado, una buena parte ha sido por no encontrar referir para revisarlo, ¿no? Es que a ver quién se mete, Yo lo entiendo así, vamos, no, verá, que a lo mejor es una cosa que me estoy autoengañando, ¿no? Que no es así, pero yo creo es que has tocado un punto que está tan establecido. Claro. Es casi tampoco se conoce tan bien la problemática que hubo entre Nernst y Einstein, que también podríamos hablar de ella un poco, de que el pique ya venía también con lo de los calores específicos. Sí, probablemente. Claro. Yo tampoco soy experto en esa parte histórica, es decir, yo lo único que he ido a las fuentes primarias, claro. He leído el Congreso de Solvay y efectivamente en un momento dado Einstein dice, no, este proceso es irrealizable y entonces esto no es un teorema, esto es un postulado, pero añade entendido a la manera de Planck. A la manera de Planck quiere decir teniendo en cuenta que los calores específicos tienden a cero y entonces claro. la entropía no solo es única, sino que es finita en el cero absoluto, ¿no? Sí, que tuvo que hacer varias piruetas para acomodar todo lo que se sabía en aquella época. Sí. Y pero yo creo que sí es verdad lo que tú decías antes, que esto estaba como establecido. Y entonces, claro, yo les comentaba a mis hermanos, 2 de mis hermanos estudiaron matemáticas. Entonces, cuando yo esto lo comento con la familia, digo, mira, esto, para que te enteres, esto es como si dijera yo que demostrar el teorema de Fermat. Con 3 diferencias. Uno, el tema del tiempo, ¿no? Porque el teorema de Fermat era más antiguo en el tiempo que el teorema. La segunda diferencia es el tema de la longitud. La demostración de Andrew Miles son, que sé, 2.000 páginas o 3.000 páginas y esto es un párrafo. Y la tercera diferencia es que, todo el mundo estaba tratando de demostrar el teorema de Fermat y esto no lo estaba tratando de demostrar nadie porque para nadie había un problema aquí, porque esto ya estaba resuelto
con la interpretación que se dio a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, esta es el pastel que hay aquí, ¿no? Yo no sé por dónde va a salir, pero es digamos, la historia, ¿no? La analogía que hay. Yo, después de haberlo leído, después de haberte escuchado a ti en el vídeo que tienes y después de hoy, sobre todo, que me ha servido para mucho para aclararme, te lo agradezco infinito, considero que en algún momento alguien tendrá que empezar a escribir textos de termodinámica donde se incluya demostración del teorema y una explicación de este tipo. Me parece. O sea, es que es innegable que la demostración... Entiendo que alguien pueda tener pegas de decir, bueno, estás asumiendo aquí el tema de la lógica proposicional, no sé muy bien... Algo asumirá de alguna forma, ¿no? Pero claro, digamos que es una interpretación lógica. Es decir, es una interpretación natural del segundo principio, o sea, del postulado de Planck y del teorema de Carnot. Y además, no solo eso, sino que es lógica, es natural y además concuerda con lo que después dice la experiencia. O sea, el resultado es consistente y eso es claro, muy importante. Claro. Es decir, si tú haces es decir, el problema de suponer que tú puedes hacer el segundo principio sin el teorema de Nernst, que tú puedes tener el segundo principio sin el teorema de Nernst, estaría muy bonito como idea teórica si existiera la naturaleza, pero es que al final la naturaleza te dice que no, ¿no? Entonces, yo creo que es una interpretación recta, es decir, consistente del postulado de Planck y del teorema de Carnot, que después da la casualidad de que concuerda con la experiencia. Entonces, lo puede interpretar de muchas formas. Lo puede interpretar diciendo, yo qué sé, que el teorema de Nernst es la única forma en la que la temperatura de Carnot se extiende hasta el cero absoluto. O se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Pero, digamos, desde un punto de vista formal, intuitivo, es una cosa muy, muy recta. Se puede interpretar, yo lo digo ahí en el trabajo, que en un momento dado tú podrías tener una máquina de Carnot trabajando con el cero absoluto porque hay un efecto adicional que es el traspase de entropía desde el foco caliente al foco frío. Vale, tú podrías imaginarte eso, pero es que eso no ocurre en la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos, tratar de justificar algo simplemente para después tener que poner un principio adicional que te explica lo que ya podrías explicar de una forma más sencilla, leyendo de forma recta. Y sobre todo porque toda la reticencia que tenía Einstein y compañía, y Planck también estuvo implicado un poco en esto, eran sobre la reacción. Esto no es realizable, esto no sé. Pero... Sí, es poco termodinámico. Claro, es lo que tú has dicho, es en termodinámica estamos todo el rato haciendo idealizaciones salvajes. ¿Por qué nos tendemos esto hasta aquí? Vemos que es consistente y después ya explicamos por qué no es accesible o qué otros sí. Y me parece que tú... o lo que sea, ¿no? Claro, y me parece que tu postura es honesta, porque sinceramente, y te voy a hablar ya al calzón quitado, como se dice, cada vez que yo veo por ahí, no sé quién ha demostrado que Einstein se equivocaba, yo digo, venga, otro más que ha demostrado que... Y entonces cuando, claro, otro más que ha demostrado, y no te fías ya no por lo que haga la gente, sino por cómo titulan, que me parece que es, claro, la gente quiere que la gente lea los artículos, que se clique y tal. Entonces... alguien demuestra que Einstein se equivoca, pues eso vende todavía muchísimo. A mí me lo dijeron así. Dice, oye, ¿no es un poco presuntuoso esto de cuando, comenté con la universidad de hacer la nota de prensa? ¿No es un poco presuntuoso esto de más? Digo, a ver, que es así. Yo sé un poco lo que conlleva este tipo de cosas, o soy un poco consciente, bueno, no era consciente de que me iba a llamar broncano, evidentemente, ¿no? Pero sí soy consciente de que, o sea, yo tenía muy claro de que había dos cosas importantes en el trabajo. Una era resolver un problema de 120 años de antigüedad, eso es una cosa obvia. Y después lo comentáis, el origen de la interpretación actual proviene de un argumento que da Einstein. Sí. Y esto no es una cosa que diga yo, es decir, tampoco es una cosa que me invente. Es decir, hay en la referencia, hay una referencia en el artículo, perdón, de Cox, que es una profesora, no me acuerdo si holandesa o británica, en el que un poco analiza la discusión esta entre esa época. Sí. Y un poco más o menos lo que viene a decir es eso, ¿no? Dice, a ver, el argumento, o sea, Einstein prevaleció y probablemente también es que, claro, Einstein tenía su nombre, el argumento era también un poco mejor, sí, indudablemente, pero
A mí, ¿verdad? Yo lo digo, no es que Einstein se haya equivocado en nada por el estilo, el argumento que da es razonable, ¿no? Quizás aquí la cuestión es cómo aceptamos pulpo como animal acuático, ¿no? Desde un punto de vista ya más global, ¿no? De todo, ¿no? Es decir, el no haberle dado una vuelta o 2 vueltas o 3 vueltas a este problema o lo que sea, ¿no? O sea, todo... Por eso cuando... y además es verdad que quiere decir que todo ha ido siempre en el mismo sentido. Se estableció muy rápidamente. Es decir, cuando a NERS le dan el premio Nobel en 1920, el premio Nobel, si no entiendo yo mal, porque yo no sé ahora lo que lees, si se escribió en 1920 o no, si no entiendo mal, en la laudatio del premio Nobel se le da por el tercer principio de la teoría. O sea, ya se establece como principio. Es decir, estamos hablando de que Solvay en 1913 se lanza esta idea de que el teorema en realidad es un principio independiente y en 1920 ya la Fundación Nobel ya lo usa para hacer la laudatio. NERS, que yo sepa, no soy tampoco experto en la vida de NERS, NERS que yo sepa, creo que fue reticente a aceptar eso como principio. Siempre hablo del teorema, ¿no? Que yo sepa, ya digo, no me he puesto a bucear en todo su escrito, pero que yo sepa, él siempre estaba más cómodo con la idea de teorema. Y a mí siempre me ha parecido que el tercero siempre quedaba un poquito cojo. Entonces me alegra. Un poco raro, siempre ha quedado un poco raro. Y es lo que tú dices, siempre está al final, bueno, se pasa por arriba, claro, por encima. Cuando llega al teorema de NERS se empieza a explicar propiedades, la entropía, el esto, lo otro, la cuántica, para arriba, abajo. Claro, eso, la cuántica. Se te olvida que estás hablando de la máquina de Carnot y que estás hablando de la definición de temperatura, de los límites de la temperatura. Y entonces a mí me parece que esto es muy cerradito. La termodinámica tiene este principio de conservación de la energía y se define la entropía y ya está. Y a partir de ahí tira. Me parece que es más bonito conceptualmente, me parece a mí. Y entonces me alegro mucho porque leí esto. De hecho, amigos me preguntaron, ¿qué opinas de esto? Digo, no lo he leído, pero lo voy a leer. Y lo leí y digo, pues esto a mí me parece que es razonable. Entonces, contacté contigo y digo, pues, ha sido un auténtico placer contar contigo aquí con esta explicación que seguro que la va a disfrutar todo el mundo muchísimo. Y bueno, no somos Broncano, pero estamos creciendo y te invitaremos más para hablar de termodinámica, si te ofreces y te apetece. Muy bien, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido una conversación apasionante y bueno, espero que surjan preguntas y que bueno, que la idea esta, digamos, pues rule, ¿no? Como se dice. Rule y que rule fuerte y que la gente empiece a pensar sobre el fundamento de termodinámica, que todavía quedan cosas que decir. Y eso es un buen ejemplo para los estudiantes, que todavía no está todo dicho, aún en cosas que parece que están súper establecidas. Sí. Así que la física es maravillosa. Muchísimas gracias, José María. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros también. Digo, a la hora que os decía de la termodinámica, porque he visto que sois muy cuánticos. Hoy ha sido un cuento clásico. Pero sé que sois muy cuánticos y la verdad también mucha alegría que os acordéis de la termodinámica, porque parece también como una especie de hermana pobre de la física que está ahí arrumbada en el siglo XIX y da alegría también de que le deis la importancia que tiene, porque efectivamente, como dices, tiene una importancia capital. Aquí siempre se ha defendido que la termodinámica es piedra angular de la física. Sí. Por ejemplo, una de mis peleas es decirle a la gente que la mecánica estadística no demuestra la termodinámica, que es justo al revés. Exactamente. Que es la termodinámica la que te dice, tus modelos básicos van por buen camino. Exactamente. Yo te oí en la presentación de lo del curso de termodinámica. Yo les digo a mis alumnos para establecer la diferencia. Es más complicado porque están en segundo, pero yo les digo, imaginad que ya sabéis toda la física. Ya conocéis toda la mecánica, conocéis toda la mecánica cuántica, sabéis todas las leyes de Maxwell, todas las interacciones fuerte-débil, semifuerte, semidébil, todas las que haya por ahí, todo eso, todas las partículas, todos los colores, sabores, todo eso ya lo sabéis. Pues ahora empieza la física de verdad en el curso de termodinámica, ¿no? El mundo macroscópico, la parte. Y por aquí tiene que pasar todo, ¿eh? Y por aquí tiene que pasar todo. Tú haces cosmología y acabas haciendo termodinámica. Sí. Tú haces cromodinámica cuántica y acabas hablando de la entropía de la sopa de quarks y gluones. Tú haces agujeros negros y acabas hablando de las leyes termodinámicas de los agujeros negros. Da igual donde te metas. Y como decía Eddington, ¿no? Si tu pequeña explicación del universo contraviene el segundo principio de la termodinámica, déjalo, porque no... Y a otra cosa. No hay nada. A otra cosa. Pues, José María, un auténtico placer. Muchas gracias por tu tiempo
y espero contar contigo más veces. Sí, sin duda. Muchas gracias a vosotros. Venga, un placer. Hasta luego. Hasta luego.